Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Un problema del futuro. Un experimento en el taller de Mei Hatsume sale mal. Una explosión, una luz azul, y una niña aparece frente a Izuku. Midoriya llamándolo papi. Lo que parecía un accidente se convierte en un caos emocional. Celos, dudas y sentimientos que no deberían existir. Pero eso es solo el comienzo. Niños del futuro comienzan a aparecer. Hijos de Izuku con distintas chicas. Relaciones en juego, un destino que parece ya escrito. ¿El futuro está decidido? ¿O aún puede cambiar? Drama, romance, viajes en el tiempo, harem. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 23. El final ha llegado. Izuku abrió la puerta de la residencia con un movimiento lento, como si incluso ese pequeño gesto pudiera alterar el ambiente que los esperaba dentro. Momoka permanecía unos pasos detrás de él, con la cabeza ligeramente agachada y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No había dicho una sola palabra en todo el camino, y aunque Izuku había sentido el impulso de hablar, de decirle algo que aliviara aunque fuera un poco el peso que cargaba, entendía que ese no era su lugar en ese momento. Había decisiones y palabras que ella tenía que enfrentar por sí misma. Al entrar, lo primero que notaron fue la calma. No era una calma relajada ni cotidiana, sino una quietud cargada de expectativa. Las niñas estaban reunidas en la sala, algunas sentadas, otras de pie, pero todas dirigieron la mirada hacia la puerta en cuanto ésta se abrió. Era evidente que estaban esperando. Shota Aizawa se encontraba recargado contra la pared, con los brazos cruzados y su expresión habitual, aunque sus ojos, entreabiertos, analizaron la escena con más atención de la que aparentaba. A su lado, Nezu estaba sentado con elegancia en uno de los sillones, observando con una ligera sonrisa que no revelaba del todo sus pensamientos. Ambos cruzaron una breve mirada. No hizo falta decir nada. Entendieron de inmediato que lo que estaba a punto de ocurrir no era algo en lo que debieran intervenir. Aizawa, girándose ligeramente hacia la salida, con tono neutro. Nos retiramos. Nezu, asintiendo con suavidad, ajustando su postura. Hay momentos que pertenecen únicamente a quienes deben vivirlos. Sin añadir nada más, ambos salieron de la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. El leve sonido del cierre marcó el inicio de un silencio más profundo, más íntimo. Nemuri estaba sentada, apoyada contra el respaldo, completamente ilesa. La red que antes la había inmovilizado no había dejado rastro alguno, pero su mirada permanecía fija en Momoka, seria, atenta, como si evaluara no sus acciones pasadas, sino lo que estaba por venir. Izuku avanzó un par de pasos hacia el centro de la habitación, sintiendo cómo todas las miradas se posaban ahora en él. Momoka se quedó atrás por un instante, dudando, hasta que finalmente dio un paso adelante, aunque sin levantar completamente la vista. Izuku respira hondo, mirando a todas con calma. Chicas, Momoka quiere decir algo. No alcanzó a continuar. Kurona se levantó de golpe, haciendo que la silla se deslizara ligeramente hacia atrás con un sonido seco que rompió la quietud. Su expresión era dura, y la tensión en sus hombros dejaba claro que había estado conteniéndose desde hacía rato. Kurona, apretando los puños, con enojo contenido. ¿Decir algo? Después de todo lo que hizo, el ambiente se tensó de inmediato, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Algunas de las hermanas intercambiaron miradas, otras simplemente observaron en silencio, esperando lo que ocurriría. Pero antes de que Kurona pudiera dar un paso más, un brazo se extendió frente a ella. Nemuri no dijo nada. No levantó la voz ni cambió su expresión, solo ese gesto. Kurona se quedó inmóvil por un segundo, apretando la mandíbula, su respiración ligeramente agitada. Finalmente, aunque claramente le costaba, retrocedió medio paso, sin apartar la mirada de Momoka. Izuku aprovechó ese momento. Izuku, con tono firme, pero tranquilo. Primero escuchen. El silencio volvió, más denso que antes. Momoka tragó saliva. Sus manos temblaban levemente, y por un instante pareció que no podría hablar. Pero entonces levantó la mirada, encontrándose con los ojos de cada una de sus hermanas. No las evitó esta vez. Las enfrentó. Momoka, voz baja, quebrándose al inicio. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Sus palabras salieron con dificultad, como si cada una tuviera que abrirse paso entre todo lo que llevaba dentro.
No hay excusa ni razón que lo justifique. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no apartó la mirada. Las lastimé a todas. Su respiración se volvió irregular. Y también lastimé a mi propia hermanita. Su vista se desvió hacia Kiyoka, y en ese instante su expresión se quebró por completo. El dolor en su rostro era evidente, imposible de ocultar. Yo no, su voz tembló aún más, yo no merezco su perdón. Una lágrima cayó, seguida de otra. No lo merezco. El silencio que siguió fue absoluto. Sin añadir nada más, Momoka dio un paso al frente y se inclinó profundamente, formando un ángulo perfecto de 90 grados. Su postura no dejaba lugar a dudas. No era una disculpa a medias ni un intento de justificar lo ocurrido. Era una rendición total, un reconocimiento sincero de su error. Momoka, con la voz rota, llorando. Lo siento. Las lágrimas caían sin control, golpeando el suelo en pequeños puntos silenciosos. Izuku observó la escena con una expresión más suave. Dio un paso adelante y colocó una mano sobre el hombro de Momoka, no para detenerla, sino para hacerle saber que no estaba sola en ese momento. Izuku, en voz baja, con calma. Momoka. No necesitó decir más. Fue entonces cuando se escucharon pasos. Kurona se acercó lentamente, con una expresión que no dejaba claro lo que estaba pensando. Cada paso parecía medido, como si estuviera conteniendo algo que amenazaba con salir en cualquier momento. Se detuvo frente a Momoka, que seguía inclinada, temblando. Durante unos segundos, nadie dijo nada. La tensión era tan fuerte que casi se podía sentir en la piel. Kurona extendió una mano. Kurona, voz firme, sin levantarla demasiado. Levántate. Momoka no reaccionó de inmediato. Kurona frunció ligeramente el ceño y, sin brusquedad pero con decisión, tomó sus hombros y la obligó a enderezarse. Momoka quedó frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo. Todos esperaban una reacción, un reclamo, un golpe, un rechazo. Pero lo que ocurrió fue completamente distinto. Kurona dio un paso al frente y la abrazó con fuerza. El movimiento fue tan repentino que Momoka se quedó paralizada por un instante, sin entender lo que estaba pasando. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendidos. Kurona, apretándola, con la voz ligeramente temblorosa. Eres una idiota. Sus palabras no sonaban a insulto, sino a algo mucho más profundo. Claro que hiciste algo horrible. La apretó un poco más. Pero sigues siendo familia. Eso fue suficiente. Momoka rompió a llorar con más fuerza, aferrándose a ella como si ese abrazo fuera lo único que la mantenía en pie. Momoka, llorando sin contenerse. Lo siento, lo siento. En ese momento, Eri se acercó con pasos pequeños, observando la escena con ojos brillantes. Dudó apenas un instante antes de unirse, abrazando a ambas desde abajo, apenas alcanzando a rodearlas con sus brazos. Eri, suavemente, con inocencia. Ya está, todo está bien. Ese gesto fue el inicio. Shizuku fue la siguiente en acercarse, seguida por Meika. Luego Shidora, Ryuka y Tomoka, que se unieron casi al mismo tiempo. Poco a poco, una tras otra, las hermanas comenzaron a rodearlas, integrándose en un abrazo grupal que crecía con cada segundo. Yusuke y Suna se acercaron juntas, mientras Aosora lo hacía con una pequeña duda, que desapareció al instante en que tocó a las demás. Ibami se unió con determinación, y detrás de ella llegaron Rinka y Aika, que prácticamente corrieron para no quedarse fuera. Rumika, con su pequeña estatura, se acomodó como pudo entre los espacios. Finalmente, Kiyoka se acercó. Caminó despacio, observando a Momoka con una mezcla de emociones que no necesitaban palabras. Cuando llegó lo suficientemente cerca, no dudó más y se integró al abrazo, aferrándose también. Momoka sintió ese pequeño contacto, y su llanto se intensificó aún más. No era dolor, era alivio. Era todo lo que había estado conteniendo, desbordándose por completo. Izuku observó la escena en silencio, con una expresión tranquila, pero profundamente conmovida. Había algo en ese momento que iba más allá de lo que cualquiera pudiera explicar con palabras. Giró ligeramente la cabeza hacia Nemuri. Ella también estaba sonriendo. No era una sonrisa amplia, sino una pequeña, sincera, cargada de orgullo y alivio. Izuku dejó escapar un leve suspiro, relajando finalmente los hombros. Y entonces, en su mente, como si hablara directamente a quien pudiera escuchar esa historia, sus pensamientos tomaron forma. Izuku, pensamiento, con calma y claridad. El perdón puede tardar, pero tu vida no puede esperar. Aferrarte al enojo solo te detiene, solo te encierra en el pasado. Soltarlo no significa olvidar, significa elegir seguir adelante, porque es la única forma de descubrir lo que aún está por venir. Frente a él, el abrazo seguía. Y por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía en su lugar.
Después de un rato, el ambiente en la residencia comenzó a calmarse poco a poco. Las emociones intensas que habían llenado la sala hacía apenas unos minutos se fueron asentando, dejando tras de sí un cansancio profundo, pero también una sensación de alivio que era difícil de describir. Las hermanas seguían juntas, aunque ya sin el mismo desorden del abrazo inicial. Algunas estaban sentadas, otras recargadas entre sí, pero todas más tranquilas. Izuku observó la escena durante unos segundos más, asegurándose de que todo estuviera realmente en calma antes de intervenir. Izuku, con una sonrisa suave, aunque visiblemente cansado. Ya es tarde, deberían irse a dormir. No hubo que insistir demasiado. El día había sido largo para todas, tanto física como emocionalmente. Poco a poco, las chicas comenzaron a levantarse, algunas estirándose ligeramente, otras soltando pequeños bostezos que evidenciaban el agotamiento. Kurona fue de las primeras en asentir, guiando a las más pequeñas con naturalidad. Shizuku y Meika comenzaron a organizar a las demás, mientras las más jóvenes se dejaban llevar sin protestar demasiado. Incluso Momoka, aún con los ojos ligeramente hinchados por haber llorado, se dejó guiar sin resistencia, lanzando una última mirada hacia Izuku antes de desaparecer junto a sus hermanas por el pasillo. Eri, antes de irse, se detuvo un segundo frente a Izuku. Eri, sonriendo suavemente. Buenas noches. Izuku le devolvió la sonrisa y le dio una leve palmada en la cabeza. Izuku, con calidez. Buenas noches, Eri. Finalmente, la sala quedó en silencio. Solo quedaron dos personas, Izuku y Nemuri. El contraste era claro. Hace unos momentos, el lugar había estado lleno de voces, emociones y movimiento. Ahora, la quietud volvía a dominar el espacio, acompañada por la luz tenue que caía desde el techo. Izuku soltó un suspiro, dejándose caer ligeramente en el respaldo de uno de los sillones, como si por fin su cuerpo le recordara todo el cansancio acumulado. Miró de reojo a Nemuri. Izuku, girando un poco el cuerpo hacia ella. ¿Te vas a quedar aquí? Nemuri, que había estado observando el pasillo por donde se habían ido las chicas, regresó la mirada hacia él con tranquilidad. Nemuri Kayama cruza una pierna con elegancia, relajada. Sí. Voy a esperar a que regresen Melissa, Fuyumi y Kaina. Su tono era sereno, como si todo estuviera bajo control. Cuando vuelvan, me iré a mi departamento. Izuku asintió lentamente, comprendiendo. Izuku, con un leve gesto de agradecimiento. Gracias por quedarte. Nemuri lo observó un segundo más, notando el cansancio en su rostro, en su postura, incluso en la forma en que sus hombros parecían más pesados de lo normal. Nemuri Kayama, con una pequeña sonrisa. Deberías descansar tú también. Izuku dejó escapar una pequeña risa, más por reflejo que por energía real. Izuku, poniéndose de pie. Sí, creo que lo haré. No dijo más. No hacía falta. Con un último vistazo a la sala, Izuku se dirigió hacia la salida y abandonó la residencia. La noche lo recibió con un aire fresco que contrastaba con el ambiente cargado de hacía unos minutos. Caminó sin prisa, con las manos en los bolsillos, dejando que el silencio lo acompañara mientras avanzaba hacia la residencia de la clase 1A. El campus estaba tranquilo a esas horas. Las luces exteriores iluminaban tenuemente el camino, y no había rastro de sus compañeros en la sala común al entrar. Todo indicaba que ya estaban descansando. Izuku subió las escaleras con pasos tranquilos, sintiendo cómo cada escalón parecía pesar un poco más que el anterior. No era solo cansancio físico, era esa fatiga que viene después de un día emocionalmente intenso. Llegó al piso de las chicas. Se detuvo frente a una puerta en particular. Tomó aire. Y tocó suavemente. Pasaron apenas unos segundos antes de que la puerta se abriera. Ochako Uraraka apareció al otro lado, y en cuanto vio a Izuku, su expresión cambió de inmediato, iluminándose con una sonrisa sincera. Ochako, sonriendo con calidez. Izuku. Izuku le devolvió la sonrisa, aunque la suya era más cansada, más tenue. Izuku, rascándose ligeramente la nuca, con honestidad. ¿Puedo dormir aquí hoy? Ochako no dudó ni un segundo. Ochako, abriendo más la puerta, haciéndose a un lado. Claro que sí. Izuku entró con familiaridad. No era la primera vez, y eso se notaba en la naturalidad con la que se movía dentro de la habitación. Sabía exactamente dónde estaba todo. Tomó una muda de ropa que ya tenía ahí guardada y, sin decir mucho más, se dirigió a cambiarse. Minutos después, regresó con su pijama, dejando atrás la ropa del día junto a una silla. El ambiente en la habitación era tranquilo.
La iluminación era suave, y había una sensación de calma que contrastaba completamente con lo vivido anteriormente. Izuku se dejó caer sobre la cama, soltando un suspiro largo mientras cerraba los ojos por un instante. Ochako lo observó en silencio antes de acostarse a su lado, acomodándose de manera que ambos quedaran mirando hacia el techo. Pasaron unos segundos. Ochako giró ligeramente la cabeza hacia él. Ochako, con suavidad. ¿Todo está bien? Izuku mantuvo la mirada fija en el techo por un momento antes de responder. Izuku, con voz tranquila. Sí. Hizo una pausa breve. Pasaron algunas cosas con Momoka. Ochako escuchó con atención, sin interrumpirlo. Izuku comenzó a explicarle lo sucedido, relatando los eventos de manera resumida, pero suficiente para que ella entendiera lo que había pasado. Su voz era calmada, pero dejaba ver entre líneas todo lo que había significado ese momento. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando terminó, el silencio regresó, pero esta vez no era incómodo. Ochako, con una pequeña sonrisa de alivio. Me alegra que no haya pasado a más. Izuku asintió ligeramente. Izuku, cerrando los ojos un segundo. Sí. Ochako volvió a mirarlo. Ochako, con un poco más de atención. ¿De verdad estás bien? Izuku giró apenas la cabeza hacia ella. Izuku, con una leve sonrisa. Sí. Pero Ochako no apartó la mirada. No estaba convencida. Izuku soltó una pequeña risa cansada. Izuku, con un tono más ligero. ¿No vas a dejar de preguntar eso? Ochako sonrió, divertida. Ochako, negando suavemente. No. Izuku suspiró, pero esta vez su sonrisa fue un poco más sincera. Levantó una mano y comenzó a pasar sus dedos entre el cabello castaño de Ochako con suavidad, un gesto automático, reconfortante para ambos. Izuku, mirando al techo nuevamente, más honesto. No lo sé, mi mente dice que todo ya está bien, pero mi corazón sigue agitado. Ochako escuchó con atención, sin interrumpirlo. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Ochako, con voz tranquila, reflexiva. Es normal, tu corazón todavía no lo asimila. Se acomodó un poco más cerca de él. Aceptar el pasado nunca es fácil. Al principio duele, y cuesta asimilarlo porque sentimos que no estamos listos. Pero tarde o temprano, la vida nos obliga a soltarlo y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que el futuro siempre tiene algo mejor preparado para nosotros. Izuku giró la cabeza para mirarla, levantando ligeramente una ceja, sorprendido. Izuku, con una pequeña sonrisa. ¿Desde cuándo te volviste tan sabia? Ochako soltó una risa suave, claramente divertida. Ochako, con una sonrisa traviesa. Desde ayer. Izuku parpadeó, confundido. Izuku, curioso. ¿Ayer? Ochako asintió. Ochako, conteniendo la risa. Lo aprendí con Rumika y Aika, estábamos viendo ese programa de Perrito Azul. Izuku la miró unos segundos antes de hablar. Izuku, pensativo. ¿La pista de Blue? Ochako lo miró con una expresión entre divertida y sorprendida. Ochako, riendo. Izuku, ese ya está viejísimo. Izuku frunció el ceño, fingiendo ofensa. Izuku, cruzándose de brazos ligeramente. Oye, eso fue suficiente para que ambos soltaran una pequeña risa. Izuku negó con la cabeza, relajándose un poco más. Izuku, con una sonrisa leve. Ya sé cuál dices, el de Bluey. Ochako asintió. Ochako, sonriendo. Ese. Izuku bajó la mirada un instante, y su sonrisa cambió ligeramente. No desapareció, pero se volvió más suave, más nostálgica. Izuku, en voz baja. Sí lo conozco. Hizo una pequeña pausa. Lo veía con Aroka, Merina y Reimi. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino cargado de recuerdos. Ochako lo observó con ternura, entendiendo lo que había detrás de esas palabras. Ochako, con suavidad. Las volverás a ver. Izuku levantó ligeramente la mirada. Ochako, sonriendo con calidez. En el futuro, cuando nazcan. Izuku la sostuvo la mirada unos segundos, y luego asintió lentamente, dejando que esa idea se asentara dentro de él. Izuku, con una pequeña sonrisa. Sí. El ambiente volvió a relajarse. Siguieron hablando un rato más, de cosas simples, de pensamientos sueltos, dejando que la conversación fluyera sin presión, sin necesidad de profundizar demasiado. Hasta que el cansancio finalmente comenzó a ganar. Ochako se acercó un poco más. Y sin decir nada, le dio un pequeño beso. Luego lo abrazó, apoyando su cabeza contra él. Izuku respondió al abrazo de manera natural, cerrando los ojos. El ritmo de su respiración se fue calmando poco a poco. Y por primera vez en todo el día, pudo descansar. La noche avanzaba con una calma que, lejos de ser vacía, estaba cargada de todo lo que Izuku había vivido hasta ese momento.
Acostado en la cama, con el cuerpo finalmente relajándose después de un día largo, su mente seguía despierta, recorriendo cada recuerdo, cada momento que había dejado una marca en él. Ochako dormía a su lado, abrazándolo con suavidad, y aunque ese contacto le daba una sensación de paz, no era suficiente para silenciar por completo los pensamientos que poco a poco comenzaban a ordenarse dentro de su cabeza. No era la primera vez que le pasaba. Había noches en las que el cansancio lo vencía sin darle oportunidad de pensar demasiado, pero había otras, como esa, donde todo parecía alinearse para obligarlo a mirar hacia atrás, a reflexionar sobre lo que había vivido y, sobre todo, a intentar entenderlo. Izuku, pensamiento, tranquilo, pero profundo. Para alguien como yo que ha pasado por tantas cosas, hay algo que todavía no logro entender. Su mirada permanecía fija en el techo, pero en realidad no estaba viendo la habitación. Estaba en otro lugar, en sus recuerdos, en todo lo que había cambiado desde que aquellas niñas aparecieron en su vida. No había sido algo normal. Nunca lo sería. De un día para otro, su mundo se había llenado de versiones del futuro, de hijas que no deberían existir todavía, de relaciones que aún no habían ocurrido, pero que de alguna forma ya estaban marcando su presente. Y eso lo llevaba a la pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Por qué algunas personas llegan a tu vida solo para cambiarlo todo? Pensó en ellas, en cada una de sus hijas del futuro, en sus personalidades, en la forma en que cada una se relacionaba con él, en cómo, sin darse cuenta, habían llenado espacios que antes ni siquiera sabía que existían. No eran solo presencias pasajeras. Eran vínculos reales, emociones auténticas que se habían formado en un tiempo que no les pertenecía. Y sin embargo, también pensó en cómo se habían ido, no con violencia, no con despedidas largas o dolorosas en todos los casos, sino con una inevitabilidad que con el tiempo había aprendido a reconocer. Era como si el propio flujo del tiempo corrigiera lo que no debía estar ahí, llevándose de vuelta aquello que aún no era parte de ese presente. Izuku dejó escapar un suspiro lento, sintiendo cómo esa idea se asentaba dentro de él. Y otras simplemente se van. No lo decía con resentimiento, ni con tristeza desbordada. Era una verdad que había aceptado, aunque no dejara de doler en cierto nivel. Porque por más que entendiera el porqué, eso no hacía que fuera fácil. Su pensamiento cambió ligeramente, llevándolo hacia otro punto que le resultaba igual de difícil de explicar. Y otras se quedan. No necesariamente de la forma que uno espera. No siempre presentes físicamente, no siempre cerca, pero sí dentro de uno mismo. En la manera en que piensas, en lo que sientes, en las decisiones que tomas sin darte cuenta de que alguien influyó en ellas. Izuku cerró los ojos por un momento, recordando no solo a sus hijas, sino también a todas las personas que habían comenzado a formar parte de su vida de una manera más profunda. Las conexiones que se estaban construyendo con ellas, con sus madres, no eran superficiales. Cada una avanzaba a su propio ritmo, con sus propias dificultades, pero todas dejaban algo en él. Hay relaciones que parecen que van a durar para siempre. Y sin embargo, su mente no tardó en llevarlo a un recuerdo que le demostraba lo contrario. Mawata. Su infancia. Un tiempo donde todo parecía más simple, donde las promesas no se cuestionaban y donde las personas no cambiaban de formas que resultaran irreconocibles. Recordó su sonrisa, la facilidad con la que hablaban, la forma en que, en aquel entonces, parecía imposible que algo pudiera romper ese vínculo. Pero la realidad había sido distinta. Ahora ella estaba en un hospital psiquiátrico, consumida por algo que había crecido fuera de control. Su obsesión, su forma de verlo, lo que se había convertido era una prueba clara de que no todas las historias terminaban como uno esperaba. Izuku, pensamiento, más serio. Otras terminan antes de lo que deberían. No era una queja, era una aceptación. No todas las relaciones estaban destinadas a durar, por más que en algún momento lo pareciera. Y entender eso no significaba que dejara de importar, sino todo lo contrario. Pero eso no significa que no hayan sido reales. Esa era la parte que más peso tenía. Porque aunque algo terminara, aunque alguien se fuera, lo que había existido seguía teniendo valor. No desaparecía, no se borraba, no se volvía insignificante. Simplemente cambiaba. Izuku abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo sus pensamientos comenzaban a ordenarse de una forma más clara. El dolor no viene solo de perder a alguien. Hizo una pequeña pausa, dejando que esa idea se asentara. Sino de todo lo que esa persona significaba. Y fue entonces cuando su mente regresó inevitablemente a ellas. A las que ya no estaban. Recordó los momentos con Fuaka, la forma en que se había acercado a él, las conversaciones que habían compartido. Pensó en Tokuna, en su manera de expresarse, en los pequeños detalles que la hacían única.
Aome, con su presencia tranquila. Adoka, con esos instantes que ahora parecían tan lejanos. Merina y Reini, cuyos recuerdos seguían tan vivos como si apenas hubiera pasado tiempo desde la última vez que las vio. No era un dolor que lo consumiera, pero tampoco era algo que desapareciera. Era constante, silencioso, parte de él. Izuku respiró hondo, dejando que esa sensación se acomodara en su pecho sin intentar rechazarla. La vida puede ser trágica, pero no se quedó ahí. Y aún así también es preciosa. No eran ideas opuestas, eran parte de lo mismo. Y mientras esos pensamientos se asentaban, el tiempo comenzó a avanzar en su mente como una secuencia continua, sin cortes bruscos, sin momentos aislados. Los días pasaron, y con ellos, su convivencia con sus hijas del futuro continuó, pero ya no desde la incertidumbre del inicio, sino desde una comprensión más profunda de lo que significaban esos momentos. Cada risa, cada conversación, cada instante compartido adquiría un valor distinto, porque ahora sabía que no eran eternos. Al mismo tiempo, sus relaciones comenzaron a cambiar, a crecer de formas que antes no había considerado. Con Mei, por ejemplo, la conexión se volvió más fuerte con el paso del tiempo. Lo que antes era solo interacción constante, se transformó en algo más sólido, más claro, hasta que llegó un punto donde ambos entendieron que su vínculo había cambiado. Y cuando eso ocurrió, Meika desapareció. No fue algo caótico ni doloroso en el sentido tradicional. Fue más bien una sensación de cierre, como si algo hubiera llegado a su conclusión natural. Izuku no lo negó, no lo rechazó. Lo aceptó. Con Nemuri, la historia fue distinta, pero el resultado el mismo. Su relación avanzó más allá de las bromas y las apariencias, volviéndose más honesta, más directa. Y cuando ese lazo alcanzó ese punto inevitable, Kurona dejó de estar. El tiempo siguió avanzando sin detenerse. Con Yui, la cercanía creció de forma silenciosa, construida en pequeños momentos que no necesitaban palabras. Y cuando ese vínculo se consolidó, Shizuku desapareció también, dejando tras de sí la misma sensación que las anteriores. No de pérdida absoluta, sino de un ciclo que se completaba. Lo mismo ocurrió con las Wild Wild Pussycats. La relación con Shino, Ryuko y Tomoko se fortaleció con el tiempo, creando una dinámica que Izuku nunca habría esperado, pero que llegó a apreciar profundamente. Y cuando ese vínculo alcanzó su punto, Shidora, Ryuka y Tomoka dejaron de existir en ese presente. Cada relación siguió ese mismo patrón. Con Ryukyu, con Yuikaina, con Rumi, con Ibara, con Moe, con Kamie, con Reiko cada una avanzó, cada una creció, y con cada avance, una hija del futuro desaparecía, no como castigo ni como pérdida injusta, sino como una consecuencia natural de que el tiempo retomara su curso. Hasta que finalmente, todo llegó a su punto final. Las últimas. Momo, Kyoka, Momoka, Kiyoka. Cuando sus relaciones alcanzaron ese nivel, cuando todo lo que tenía que desarrollarse lo hizo, ellas también desaparecieron, cerrando ese ciclo por completo. El silencio que quedó después no fue incómodo ni vacío. Fue distinto. Era una calma que solo podía existir después de entender algo que antes parecía imposible de aceptar. Izuku permaneció ahí, en ese presente, dejando que todo lo vivido encontrara su lugar dentro de él, sin rechazarlo, sin intentar cambiarlo. Izuku, pensamiento, con una pequeña sonrisa tranquila. Quiero verlas otra vez. No era desesperación, no era tristeza, era esperanza. Quiero ver qué pasa cuando llegue ese momento. Su respiración se volvió más profunda, más estable. Porque sé que algún día las voy a volver a encontrar. Y con ese pensamiento, sin darse cuenta en qué momento exacto ocurrió, su mente finalmente dejó de resistirse. Esta vez no era solo cansancio, era paz. Y así, por fin, Izuku se quedó dormido. El tiempo no se detuvo para nadie. Habían pasado 4 años desde aquellos días en los que el presente y el futuro se mezclaron de una forma que ninguno de ellos habría imaginado posible. 4 años desde que las niñas aparecieron, desde que llenaron la residencia de risas, conflictos, momentos incómodos y otros profundamente significativos. 4 años desde que, una por una, desaparecieron, dejando atrás recuerdos que no se borraron con su ausencia. Y aún así, la vida siguió. No con la misma forma, no con las mismas rutinas, pero sí con ese avance constante que no le da oportunidad a nadie de quedarse detenido demasiado tiempo. La generación de la clase 1, finalmente se graduó de la UA, cerrando una etapa que había definido gran parte de sus vidas.
Aquellos días de entrenamiento, clases y batallas como estudiantes quedaron atrás, dando paso a un mundo donde ahora cada uno tenía que construir su propio camino como héroe profesional. Algunos decidieron alejarse de Musutazu, buscando abrir sus propias agencias en distintas ciudades, expandiendo su influencia y probando su valor en entornos nuevos. Otros optaron por caminos más cercanos a lo que ya conocían. Shoto Todoroki, por ejemplo, decidió continuar dentro de la agencia de su padre, Endeavor, aunque con el tiempo esa misma agencia terminó tomando un rumbo distinto, más alineado con su propia visión como héroe. También hubo quienes eligieron construir algo desde cero, pero no solos. Nejire Ado, Ochako Uraraka y Tsuyu Asui formaron una alianza sólida, creando su propia agencia en Musutazu. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso terminó creciendo más de lo esperado, expandiéndose con el tiempo hasta abrir sedes en Osu y Tokio. Su trabajo conjunto no solo las consolidó como heroínas, sino como líderes capaces de manejar algo mucho más grande que ellas mismas. En otro frente, Mei Natsume y Melissa Shield llevaron su talento a otro nivel, creando una compañía de soporte para héroes que rápidamente se posicionó como una de las más importantes. Sus inventos y desarrollos comenzaron a formar parte del equipo estándar de muchos héroes, marcando una diferencia clara en el campo profesional. Yui Kodai y Reiko Yanagi también decidieron tomar su propio camino, fundando una agencia que reflejaba su estilo más calmado, pero igual de efectivo. No buscaban llamar la atención, pero su trabajo hablaba por ellas. Itsuka Kendo, junto con Setsuna Tokage, terminó uniéndose a la agencia de Ryukyu, donde lograron adaptarse rápidamente al ritmo de trabajo, fortaleciendo un equipo que ya era reconocido por su eficacia. Por su parte, Ibarashi Ozaki encontró su lugar junto a las Wild Wild Pussycats, no como miembro fijo del grupo, pero sí como una aliada constante, participando en misiones y apoyando cuando era necesario, creando un vínculo sólido con ellas. Kamio Tsushimi decidió unirse a MT Lady, encontrando en ella una compañera que encajaba perfectamente con su forma de ser, mientras que Nemuri Kayama continuó su labor como profesora en la UA, guiando a nuevas generaciones con la misma mezcla de seriedad y carisma que la caracterizaba. Moe Kamiji, conocida como Burnin, permaneció dentro de la agencia que alguna vez perteneció a Endeavor, pero que con el tiempo fue tomando un nuevo liderazgo bajo Shoto, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Rumiu Sagiyama y Ryukyu, aunque con agendas ocupadas, seguían encontrando momentos para coincidir, manteniendo una relación de respeto y camaradería que había resistido el paso del tiempo. Momo Yaoyorozu y Kyoka Hiro también construyeron su propio camino, estableciendo una agencia en Tokio que rápidamente ganó reconocimiento por su eficiencia y coordinación. Mientras tanto, en un plano más personal, Fuyumi Todoroki se encargó de cuidar a Eri durante gran parte de ese tiempo, especialmente mientras Izuku y Ochako se enfocaban en sus respectivas responsabilidades. Eri ya no era la niña pequeña que había sido en aquel entonces. Ahora, con 11 años, mostraba una madurez distinta, aunque seguía manteniendo esa chispa de ilusión cada vez que hablaba del futuro, de ese momento en que sus hermanas finalmente nacerían. Y en medio de todo eso, Izuku también avanzó. No tomó un camino sencillo, ni uno definido desde el inicio. Construyó su propia agencia desde cero, enfrentando cada obstáculo con la misma determinación que lo había caracterizado desde siempre. No solo se trataba de ser un héroe, sino de mantener en pie todo lo que había construido, incluyendo las relaciones que había decidido sostener a pesar de lo complejo que resultaba. Porque su vida no era convencional. Nunca lo fue. Y probablemente nunca lo sería. Aquella tarde, sin embargo, no se encontraba en su agencia. El entorno era completamente distinto. Frío. Silencioso. Controlado. El hospital psiquiátrico se alzaba con su estructura imponente, rodeado de rejas y jardines cuidados, creando una sensación extraña entre tranquilidad y encierro. El aire era distinto ahí, más denso, como si cada rincón guardara historias que no se contaban en voz alta. Izuku caminaba por el patio exterior, con pasos tranquilos, las manos en los bolsillos, observando el lugar con una calma que contrastaba con lo que ese sitio representaba. No era la primera vez que iba. Se detuvo finalmente cerca de una de las bancas. Ahí estaba ella, Mawata, sentada, con la mirada ligeramente perdida, pero mucho más presente que años atrás. Su postura ya no era tensa, sus movimientos no reflejaban esa inestabilidad que la había consumido en el pasado. Había cambiado, no completamente, pero sí lo suficiente para que la diferencia fuera evidente.
El hecho de que pudiera estar en el patio ya era prueba de ello. Izuku se acercó sin prisa, deteniéndose frente a ella por un momento antes de sentarse a su lado. No habló de inmediato. No hacía falta. Mawata giró ligeramente la cabeza hacia él, reconociéndolo al instante. Sus ojos no tenían la intensidad descontrolada de antes. Había algo más, algo que se acercaba más a la calma. Mawata, voz suave, casi tímida. Viniste. Izuku asintió levemente, apoyando los codos sobre sus rodillas, mirando al frente. Izuku, con tono tranquilo. Sí. El silencio que siguió no fue incómodo. Era distinto. Era el tipo de silencio que solo puede existir cuando dos personas han pasado por demasiado y ya no necesitan llenar cada espacio con palabras. Izuku la miró de reojo, notando los pequeños cambios, los detalles que confirmaban lo que ya sabía. Había mejorado. No era perfecto. No era una solución total. Pero era un avance. Y eso era suficiente por ahora. El viento pasó suavemente entre los árboles del patio, moviendo algunas hojas, creando un sonido leve que acompañaba ese momento sin interrumpirlo. Izuku permaneció ahí, a su lado, sin prisa, sin presión, simplemente compartiendo ese espacio, como si, de alguna forma, eso también fuera parte del camino que ambos estaban recorriendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no había tensión entre ellos. Solo un comienzo distinto. El aire en el patio del hospital era fresco, con ese ligero aroma a césped recién cortado que contrastaba con la rigidez del edificio que los rodeaba. A pesar de las rejas, de las cámaras y de la vigilancia constante, había algo en ese lugar que permitía, al menos por momentos, respirar con cierta tranquilidad. Tal vez era el silencio, o tal vez era simplemente la sensación de estar al aire libre después de tanto tiempo encerrado entre paredes. Izuku permanecía sentado en la banca, ligeramente inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas y apoyadas sobre sus rodillas. Su mirada se perdía en el suelo por unos segundos antes de levantarse lentamente, observando de reojo a la persona que tenía a su lado, Mawata. 4 años. Era inevitable notar la diferencia. No solo en su apariencia, que ahora reflejaba un poco más de cuidado y estabilidad, sino en algo más profundo, algo que no podía describirse fácilmente con palabras. Su postura era más relajada, sus movimientos menos tensos, y sus ojos ya no tenían esa intensidad desbordada que en el pasado resultaba tan difícil de sostener. Izuku dejó escapar un leve suspiro, no de cansancio, sino de alivio contenido. Izuku, con una sonrisa suave, sincera. Me alegra verte mucho mejor. No era una frase vacía. No era un cumplido por compromiso. Era algo que realmente pensaba, algo que había querido decir desde el momento en que la vio sentada ahí, sin esa sombra que antes parecía envolverla por completo. Mawata no respondió de inmediato. Bajó ligeramente la mirada, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios, discreta, casi tímida, muy distinta a las expresiones que solía tener años atrás. Mawata, con voz baja, tranquila. Gracias. Sus manos descansaban sobre su regazo, entrelazadas con suavidad, sin ese nerviosismo constante que antes las hacía moverse sin control. Era un cambio sutil, pero significativo. El silencio volvió por unos segundos, pero no era incómodo. Había una calma entre ellos que antes simplemente no existía. Mawata levantó ligeramente la vista, mirando hacia el frente, como si organizara sus pensamientos antes de hablar de nuevo. Mawata, con un tono sereno, sin tensión. Los doctores dicen que voy bien. Izuku giró apenas el rostro hacia ella, prestando atención sin interrumpir. Mawata continuó, manteniendo esa misma tranquilidad en su voz. Si todo sigue así en unos 5 tal vez 8 años podría salir de aquí. Sus palabras no llevaban prisa, ni emoción desbordada. No era una esperanza desesperada. Era más bien una posibilidad que aceptaba con calma, sin adelantarse demasiado. Izuku asintió lentamente, dejando que esa información se asentara. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro, no amplia, pero sí sincera. Izuku, con tono ligero, pero honesto. Eso suena bien. Parecía que iba a añadir algo más, tal vez algún comentario que aligerara el momento, tal vez alguna idea sobre lo que vendría después, pero no tuvo oportunidad. Mawata habló antes. Mawata, sin perder la calma, pero con firmeza. Después de eso voy a cumplir mi condena. La frase fue directa, sin rodeos. Izuku se quedó en silencio un instante, procesando lo que acababa de escuchar. No era algo que no supiera, pero escucharlo de ella, de esa forma tan clara, era distinto. Mawata continuó, ahora girando ligeramente el rostro hacia él. 7 homicidios, hizo una pausa breve, no por duda, sino por peso, eso no desaparece. No había lágrimas en sus ojos. No había desesperación. Había aceptación.
una que no se sentía forzada, ni superficial. Izuku inhaló lentamente, antes de responder. Izuku, con tono tranquilo, intentando abrir una posibilidad. Podríamos hablar con un juez, pedir una apelación, ver si... Mawata negó suavemente con la cabeza, interrumpiéndolo sin brusquedad. Mawata, mirándolo con serenidad. No, no fue una negativa impulsiva. Fue una decisión. Hice lo que hice, Izuku, su voz no tembló, y no importa cuánto cambie ahora, eso no se borra. Sus palabras no eran duras, eran honestas. Y eso las hacía más fuertes. Izuku la observó en silencio durante unos segundos. No había discusión en su mirada, ni intento de insistir. Solo comprensión. Poco a poco, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de felicidad. Era una de reconocimiento. De darse cuenta de algo importante. Izuku, con suavidad. Sí, asintió levemente, bajando la mirada por un momento antes de volver a levantarla. Porque lo entendía. Más allá de las palabras. Más allá de la situación. Lo entendía. La Mawata que tenía frente a él ya no era la misma de hace 4 años. Aquella obsesión que la consumía, esa intensidad descontrolada que no distinguía límites, ya no estaba ahí de la misma forma. No había desaparecido por completo, pero se había transformado. Había cambiado. Y ese cambio era real. Izuku, con una leve sonrisa, más relajado. Has cambiado mucho. Mawata no respondió de inmediato, pero su sonrisa se hizo un poco más visible, aunque seguía siendo contenida. El viento pasó entre ellos, moviendo ligeramente su cabello, trayendo consigo ese silencio cómodo que ahora parecía natural. Izuku se recargó un poco más en la banca, mirando hacia el frente, dejando que sus pensamientos fluyeran sin presión. Y entonces, casi sin pensarlo demasiado, habló de nuevo. Izuku, con tono más ligero, pero sincero. Oye. Mawata giró apenas la mirada hacia él. Izuku tomó un pequeño respiro antes de continuar. Cuando salgas, hizo una pausa breve, organizando sus palabras, me gustaría volver a ese parque. Su voz no tenía tensión. No era una petición cargada de expectativas. Era algo simple, pero significativo. Al de antes. No necesitaba especificar más. Ambos sabían exactamente a cuál se refería. Mawata lo miró en silencio durante unos segundos. Sus ojos reflejaron algo distinto, algo más suave, más cercano a lo que alguna vez fue. Y entonces, su sonrisa cambió. No fue grande, pero fue más clara. Mawata, con voz baja, pero sincera. Yo también. Bajó ligeramente la mirada, como si ese recuerdo trajera consigo algo que aún estaba acomodándose dentro de ella. He estado esperando eso. Izuku no respondió de inmediato. Se limitó a asentir lentamente, dejando que ese momento se quedara tal como estaba, sin necesidad de agregar más palabras. El tiempo pasó sin prisa. El sonido del viento, de las hojas moviéndose, de pasos lejanos dentro del hospital, todo formaba parte de ese instante que no necesitaba ser interrumpido. No era un cierre. No era un final. Era algo más sencillo. Más humano. Era un nuevo comienzo. Distinto. Pero real. La noche había caído por completo sobre Musutazu, y desde lo alto del edificio tecnológico conocido como The Workshop IBE, la ciudad se extendía como un mar de luces que parecía no tener fin. A esas horas, la mayoría de los pisos ya se encontraban en silencio, con las oficinas vacías y las luces apagadas, pero en el último nivel, donde se encontraba el taller principal, aún permanecía encendida una iluminación tenue que revelaba que la jornada no había terminado del todo. El espacio, que durante el día estaba lleno de ruido, movimiento y energía constante, ahora se encontraba en calma. Las mesas de trabajo estaban cubiertas de herramientas perfectamente ordenadas, los prototipos reposaban en sus estaciones y las pantallas mostraban únicamente datos en reposo o sistemas en espera. Era el tipo de silencio que solo llegaba después de horas de trabajo intenso, cuando incluso el ambiente parecía necesitar descansar. Mei Natsume se movía entre los bancos de trabajo con la misma familiaridad de siempre, revisando por última vez algunos detalles antes de cerrar por completo el taller. Aunque su cuerpo mostraba señales de cansancio, su mente seguía activa, como si en cualquier momento pudiera surgir una nueva idea que la hiciera olvidar que ya era hora de detenerse. A unos metros de ella, Melissa Shield terminaba de apagar una de las últimas pantallas, asegurándose de que todos los sistemas quedarán correctamente cerrados antes de retirarse. Melissa se estiró ligeramente, llevando una mano a su cuello mientras soltaba un suspiro que mezclaba alivio con agotamiento. Se apoyó un momento contra una de las mesas, observando el lugar con una sonrisa suave. Melissa, con un tono tranquilo. Hoy sí nos pasamos. Mei apenas giró el rostro hacia ella, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Mei, con naturalidad.
Eso significa que valió la pena. Melissa dejó escapar una risa baja, negando ligeramente con la cabeza. Melissa, cruzándose de brazos. Casi explotamos 2 prototipos. Mei encogió los hombros, como si eso no fuera algo fuera de lo normal. Mei. Eso es progreso. La respuesta hizo que Melissa soltara otra pequeña risa, caminando hacia el ventanal que daba a la ciudad. Se quedó observando el paisaje durante unos segundos, dejando que la calma de la noche reemplazara poco a poco el ritmo acelerado del trabajo. Melissa, pensativa, con una sonrisa leve. A veces todavía me cuesta creer hasta dónde hemos llegado. Mei apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras miraba en la misma dirección. Mei, con un tono más relajado. Hace unos años esto ni siquiera existía. Melissa asintió suavemente, manteniendo la vista en las luces de la ciudad. Melissa. Y ahora. No terminó la frase, pero no hacía falta. Todo lo que habían construido estaba frente a ellas, en ese edificio, en ese taller, en cada proyecto que había salido de ahí. Durante unos segundos, el silencio se mantuvo, cómodo, natural, sin necesidad de ser llenado con más palabras. Sin embargo, ese momento de tranquilidad no duró mucho. De manera repentina, una luz azul intensa inundó el taller. No fue un cambio gradual ni algo que pudiera ignorarse. Fue inmediato, abrumador, lo suficientemente fuerte como para obligar a ambas a cubrirse los ojos casi por reflejo. La iluminación del lugar quedó completamente opacada por ese resplandor que parecía surgir de la nada. Melissa dio un paso hacia atrás, levantando el brazo para protegerse. Melissa, alerta, confundida. ¿Qué está pasando? Mei giró sobre sí misma, frunciendo el ceño mientras intentaba enfocar a través de la luz. Durante un par de segundos, ninguna de las dos pudo ver con claridad, pero no fue necesario mucho tiempo para que algo más allá de la vista hiciera que entendieran lo que estaba ocurriendo. No era solo la luz, era la sensación, la familiaridad. Ese fenómeno ya lo habían vivido. El recuerdo llegó casi al mismo tiempo para ambas, como una pieza que encajaba de golpe en sus mentes. Hace 4 años. Ese mismo tipo de luz. Ese mismo evento imposible. Mei bajó ligeramente la mano, entrecerrando los ojos. Mei, en voz baja, incrédula. No puede ser. Melissa también comenzó a bajar el brazo poco a poco, su expresión cambiando de confusión a sorpresa. Melissa, con un susurro tenso. Es igual que aquella vez. La luz comenzó a concentrarse en un punto específico del taller, como si todo ese resplandor se comprimiera en un solo lugar. El aire alrededor se distorsionó ligeramente, generando una especie de vibración visual que no parecía natural. Poco a poco, esa concentración tomó forma, dibujando un círculo que giraba sobre sí mismo. Un portal. Ninguna de las dos se movió de inmediato. No por miedo, sino porque la sorpresa las mantenía inmóviles, observando cómo algo que pensaban que no volverían a ver estaba ocurriendo otra vez frente a ellas. El portal se estabilizó por unos segundos, lo suficiente para que su forma fuera completamente clara. Y entonces, sin previo aviso, una figura salió de él. El impacto contra el suelo fue seco, directo, acompañado por un leve levantamiento de polvo que se dispersó alrededor. El portal no permaneció abierto. Se cerró casi al instante, desapareciendo con la misma rapidez con la que había aparecido, como si nunca hubiera estado ahí. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Mei y Melissa intercambiaron una mirada breve antes de avanzar con cautela hacia el punto donde la figura había caído. Sus pasos eran firmes, aunque medidos, como si intentaran procesar lo que estaban viendo antes de acercarse por completo. A medida que el polvo se disipaba, la imagen se volvía más clara. Era una chica, no una niña. Una joven de aproximadamente 18 años, con el cabello verde oscuro salpicado de mechones más claros que caían de forma desordenada alrededor de su rostro. Sus ojos, grandes y expresivos, tenían un brillo particular, como si reflejaran tanto curiosidad como cansancio al mismo tiempo. La chica se quejó ligeramente, apoyando una mano en el suelo mientras comenzaba a incorporarse. Tokuna, con molestia contenida. Eso sigue siendo horrible. Se levantó por completo, sacudiéndose el polvo de la ropa con naturalidad, como si aquello no fuera algo fuera de lo común en su vida. Mei y Melissa se detuvieron a unos pasos de distancia, observándola con atención, intentando encajar esa imagen con algo que ya conocían. La chica terminó de acomodarse y, finalmente, levantó la mirada hacia ellas. En cuanto sus ojos se encontraron, su expresión cambió. Sonrió, no con nerviosismo, ni con duda. Fue una sonrisa natural, segura, como si estuviera viendo algo que ya esperaba encontrar. Tokuna, con un tono ligero, casi familiar. Mamá Mei, mamá Melissa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El impacto fue inmediato.
Melissa abrió los ojos con sorpresa, mientras Mei simplemente se quedó completamente inmóvil, como si su mente necesitara un segundo extra para procesar lo que acababa de escuchar. Tokuna inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo la sonrisa. Tokuna. Soy yo Tokuna. El nombre terminó de cerrar todo. No era solo una coincidencia. No era una confusión. Era ella. La hija de Izuku y Setsuna. La habían visto antes. Habían hablado con ella. Pero no así. La última vez era una niña. Ahora estaba frente a ellas, más alta, más madura, pero con esa misma esencia que la hacía inconfundible. Melissa dio un pequeño paso hacia adelante, pero su cuerpo no respondió como esperaba. La sorpresa fue demasiado, y antes de poder decir algo, su vista se nubló. Sin más, cayó desmayada. Tokuna alcanzó a moverse por instinto, pero no llegó a sostenerla a tiempo. Se quedó observando el suelo por un segundo, y luego llevó una mano a su rostro, soltando un suspiro largo. Tokuna, con resignación, negando ligeramente. Sí, definitivamente hay cosas que no cambian. Mei, todavía procesando todo, reaccionó finalmente al ver a Melissa en el suelo, inclinándose rápidamente para verificar que estuviera bien, aunque su mente claramente seguía tratando de alcanzar la situación. Tokuna, por su parte, levantó la mirada nuevamente hacia el taller, observando el lugar con una mezcla de nostalgia y urgencia. Luego volvió a mirar a Mei. Tokuna, con un tono más serio, pero aún tranquilo. Necesito hablar con papá. Y en ese momento, quedó claro que esto apenas comenzaba. La noche envolvía a la casa con una calma que contrastaba con el ritmo del resto de la ciudad, y cuando Izuku finalmente llegó hasta la entrada principal, se detuvo apenas un segundo antes de abrir, como si ese pequeño instante le permitiera dejar atrás todo lo que había cargado durante el día. Su encuentro con Mawata aún permanecía fresco en su mente, no como un peso insoportable, sino como algo que necesitaba acomodarse con el tiempo, una conversación que no había sido sencilla, pero que le había dejado una sensación extraña de cierre y de inicio al mismo tiempo. Exhaló suavemente y, sin darle más vueltas, giró la perilla y entró. El interior de la casa estaba iluminado con una luz cálida que hacía que todo se sintiera más tranquilo, más familiar. Era un espacio grande, mucho más de lo que alguna vez habría imaginado tener, pero con el paso de los años se había convertido en algo natural, en un lugar que ya no le parecía ajeno. Sabía perfectamente que ese hogar existía gracias a conexiones que nunca pensó que tendría, pero no era algo en lo que se detuviera demasiado. Al final, lo importante era lo que ese lugar representaba ahora. Apenas dio un par de pasos dentro cuando escuchó el sonido de unos pies pequeños corriendo a toda velocidad por el pasillo, y antes de que pudiera reaccionar del todo, una figura se lanzó directamente hacia él. Eri, corre y se aferra a su brazo con emoción. Papá. Izuku apenas tuvo tiempo de inclinarse un poco para recibirla, dejando escapar una pequeña risa cansada pero sincera mientras sentía cómo ella se sujetaba con fuerza de su brazo, como si llevara todo el día esperando ese momento. Izuku sonríe suavemente mientras la mira. Hola, Eri. La niña no se quedó quieta ni un segundo. Con la misma energía con la que lo había recibido, tomó su mano y comenzó a jalarlo hacia el interior de la casa sin darle oportunidad de protestar, como si tuviera algo importante que mostrarle o alguien a quien debía ver de inmediato. Eri, tirando de él con entusiasmo. Ven, ven. Mamá Fuyumi está en la cocina. Izuku se dejó guiar, caminando detrás de ella con una expresión más relajada, sintiendo cómo ese simple momento lograba aliviar parte del cansancio que llevaba encima. Cuando llegaron a la cocina, el ambiente era igual de tranquilo que el resto de la casa. Fuyumi estaba de pie junto a la mesa, acomodando algunos platos con movimientos suaves y ordenados, y en cuanto escuchó las voces, levantó la mirada para encontrarse con ellos. Eri, señala a Izuku con orgullo. Mamá Fuyumi, papá ya llegó. Fuyumi, sonríe con calma mientras asiente. Sí, ya lo vi. Izuku se apoyó ligeramente en el marco de la entrada, observando la escena con una pequeña sonrisa antes de hablar. Izuku, con tono relajado. Ya estoy en casa. Fuyumi dejó lo que estaba haciendo por un momento, girando un poco hacia él con esa misma serenidad que siempre la caracterizaba. Fuyumi, con voz cálida. Bienvenido. Eri soltó la mano de Izuku de repente, como si hubiera recordado algo importante. Fuyumi, mirando a Eri con suavidad. Ve a lavarte las manos antes de cenar. Eri, asiente con energía. ¿Sí? Sin esperar más, salió corriendo de la cocina, perdiéndose por el pasillo mientras sus pasos resonaban por la casa. Izuku observó la dirección en la que se fue durante un segundo antes de volver la mirada hacia Fuyumi, quien ya había retomado lo que estaba haciendo. Fuyumi, sin dejar de acomodar los platos. ¿Cómo te fue hoy?
Izuku dudó apenas un instante, recordando todo lo que había pasado, pero su expresión no cambió demasiado. Izuku, con una pequeña sonrisa tranquila. Bien. Fuyumi lo miró de reojo, como si notara que había más detrás de esa respuesta, pero decidió no insistir. Sin embargo, antes de que el momento pudiera continuar, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la calma de la casa. No fue un sonido normal ni pausado, sino algo más apresurado, como si quien entraba lo hiciera con urgencia. Izuku frunce ligeramente el ceño mientras gira. ¿Eh? Sin pensarlo demasiado, salió de la cocina y caminó hacia la entrada, sintiendo una ligera inquietud. Cuando llegó, se encontró con Mei y Melissa, ambas visiblemente agitadas, como si hubieran llegado con prisa y sin detenerse a pensar demasiado en nada más. Izuku, confundido mientras las observa. ¿Qué pasa? Melissa, respira hondo y señala hacia afuera con urgencia. Tienes que ver esto. Mei, sonríe, aunque claramente está alterada. Es una sorpresa. Izuku frunció un poco más el ceño, sin entender completamente, pero la forma en que ambas se comportaban dejaba claro que no era algo trivial. Sin decir nada más, dio un paso al frente y salió de la casa. Y entonces la vio. Su cuerpo se quedó inmóvil en el mismo instante en que su mirada se posó sobre la figura que estaba frente a la entrada. No fue una reacción exagerada ni un movimiento brusco, fue algo más profundo, como si por un segundo su mente se hubiera quedado en blanco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era ella, pero no como la recordaba. La última vez que la había visto, era una niña. Ahora, frente a él, había una joven de 18 años, más alta, con una presencia distinta, pero con esos rasgos que eran imposibles de confundir. Su cabello verde oscuro con mechones más claros, su mirada viva, todo estaba ahí. Tokuna sintió como sus ojos comenzaban a humedecerse antes de que pudiera hacer algo para evitarlo, como si su cuerpo reaccionara por sí solo al reconocerla. Tokuna sonríe con calidez al verlo. Hola, papá. Eso fue suficiente. Izuku no dijo nada al inicio. Simplemente avanzó hacia ella con pasos rápidos y, sin detenerse, la envolvió en un abrazo fuerte, firme, como si necesitara confirmar que era real, que no era otro recuerdo que iba a desaparecer en cualquier momento. Su agarre fue inmediato, cargado de una emoción que llevaba tiempo acumulándose sin que él lo notara del todo. Tokuna se sorprendió apenas un instante, pero rápidamente correspondió el abrazo, apoyando su cabeza ligeramente contra él. Tokuna ríe un poco, con suavidad. Oye, no llores. Izuku no respondió de inmediato, pero su agarre no disminuyó. Tokuna, con una sonrisa divertida. Porque si tú lloras, yo también voy a llorar y ya sabes lo que pasa cuando dos Midorillas lloran. Izuku dejó escapar una pequeña risa entrecortada, separándose lo suficiente para mirarla a los ojos mientras se limpiaba el rostro con una mano. Izuku ríe levemente, aún emocionado. Sí lo sé. La observó con detenimiento, como si quisiera memorizar cada detalle de ese momento, y sin pensarlo demasiado, volvió a abrazarla, esta vez con una calma más profunda, pero con la misma intensidad. En ese instante, la puerta volvió a abrirse detrás de él. Eri apareció en la entrada, mirando hacia afuera con curiosidad al notar que Mei y Melissa seguían ahí. Eri, confundida, mirando alrededor. ¿Qué está pasando? Izuku comenzó a separarse, dispuesto a explicarle, pero no tuvo la oportunidad. Eri ya había visto a la chica frente a él, y en cuanto sus ojos se encontraron, su expresión cambió por completo. Eri abre los ojos con sorpresa y corre hacia ella. Tokuna. Tokuna reaccionó de inmediato, agachándose un poco para recibirla mientras la pequeña se lanzaba a abrazarla con la misma emoción con la que había recibido a Izuku minutos antes. Tokuna sonríe mientras la abraza. Hola, Eri. El momento se quedó ahí, suspendido en una mezcla de sorpresa, emoción y algo más profundo que ninguno necesitaba explicar en palabras. Porque después de tanto tiempo, después de todo lo que había pasado una vez más, el futuro había regresado para encontrarse con ellos. Después de unos minutos en los que la sorpresa todavía seguía flotando en el ambiente, todos terminaron entrando nuevamente a la casa, aunque la energía ya no era la misma que antes de abrir la puerta. Había algo distinto, algo que no podía explicarse fácilmente, como si el aire mismo estuviera cargado de recuerdos que aún no habían ocurrido y emociones que nadie había tenido tiempo de procesar por completo. Izuku cerró la puerta detrás de ellos con un movimiento lento, como si inconscientemente quisiera asegurarse de que ese momento no se escapara tan rápido como había llegado, mientras su mirada volvía inevitablemente hacia Tokuna, confirmando una y otra vez que realmente estaba ahí.
Desde la cocina, Fuyumi asomó ligeramente la cabeza al notar el movimiento y las voces, y en cuanto sus ojos se posaron sobre la joven, su expresión cambió de inmediato. No fue una reacción exagerada ni ruidosa, sino algo más profundo, más contenido, pero claramente visible en la forma en que su postura se tensó apenas un segundo antes de relajarse. Tokuna no dudó. En cuanto la vio, avanzó directamente hacia ella con una sonrisa que mezclaba cariño con una familiaridad que no se había perdido con el tiempo. Tokuna se acerca con una sonrisa cálida y la abraza. «Mamá Fuyumi». Fuyumi respondió al abrazo casi por reflejo, rodeándola con los brazos con una suavidad que dejaba claro que, aunque no esperaba ese momento, tampoco le resultaba ajeno. Cerró los ojos apenas un instante, como si necesitara confirmar por sí misma que aquello era real. Fuyumi, con voz suave, todavía asimilando. Tokuna. Izuku observó la escena por un segundo antes de intervenir, sintiendo que, si no los llevaba de vuelta a algo más cotidiano, todo podría quedarse atrapado en esa sorpresa indefinida. Izuku, con una pequeña sonrisa, intentando normalizar el ambiente. Siéntate, Tokuna. Estábamos a punto de cenar. Tokuna asintió sin problema, separándose de Fuyumi con naturalidad, como si no fuera la primera vez que entraba a esa casa después de años sin estar ahí. Mientras tanto, Mei y Melissa, que ya habían recuperado un poco más la compostura, se movieron hacia la cocina para ayudar a terminar de preparar la cena, intercambiando miradas ocasionales que dejaban claro que todavía estaban procesando lo que acababa de pasar. El ambiente en la cocina volvió a tomar forma poco a poco. El sonido de los platos, el movimiento de los cubiertos, el vapor ligero de la comida, todo contribuía a devolver cierta normalidad a la escena, aunque esa sensación de fondo nunca desapareció del todo. Era como si todos estuvieran actuando con naturalidad, pero al mismo tiempo manteniendo en mente que algo completamente fuera de lo común acababa de suceder. Pasaron unos minutos hasta que la mesa estuvo lista. Tokuna se sentó con naturalidad junto a Eri y Mei, acomodándose como si ese lugar le perteneciera desde siempre, mientras Fuyumi y Melissa se ubicaban al otro lado. Había una armonía extraña en la forma en que se distribuían, como si, a pesar del tiempo, todo encajara de una manera que no necesitaba explicación. Izuku aún no estaba en la mesa. Se había quedado un momento en la entrada, hablando por teléfono con una expresión ligeramente concentrada, caminando de un lado a otro mientras intentaba obtener una respuesta que claramente no estaba llegando. Cuando finalmente regresó, guardó el teléfono en el bolsillo con un suspiro leve y se acercó a la mesa, deteniéndose justo detrás de su silla antes de mirar a Tokuna. Izuku cruza los brazos ligeramente, con tono tranquilo. Intenté comunicarme con tu mamá pero no pude contactarla. Tokuna levantó la mirada hacia él, escuchando con atención. Izuku continúa, recordando la llamada. Ryukyu me dijo que está en una misión con Itsuka. Tokuna asintió con una pequeña sonrisa, sin mostrar sorpresa. Tokuna, con naturalidad. Sí, eso suena a ella. Izuku la observó un segundo más, como si ese simple detalle terminara de reforzar que realmente estaba hablando con su hija, no con un recuerdo. Sin añadir mucho más, todos comenzaron a cenar. La conversación no fue particularmente intensa al inicio, pero tampoco incómoda. Poco a poco, el ambiente se volvió más ligero, con comentarios simples, preguntas pequeñas y momentos que, aunque estaban marcados por la presencia inesperada de Tokuna, lograban sentirse cercanos a la normalidad. Eri, por su parte, no se separó de Tokuna en ningún momento. La miraba con atención, hablaba con ella, le hacía preguntas, como si quisiera recuperar en unos minutos todo el tiempo que no habían tenido juntas. Tokuna respondía con paciencia, con una sonrisa constante, disfrutando claramente ese reencuentro. El tiempo pasó sin que nadie se diera cuenta exactamente en qué momento la cena llegó a su fin. Los platos quedaron vacíos, las conversaciones se fueron apagando poco a poco, y la sensación de rutina volvió a instalarse en el ambiente, aunque ahora acompañada de algo más profundo. Eri, sin embargo, no tenía intención de separarse de Tokuna. Eri, mirándola con entusiasmo. ¿Te puedes quedar conmigo un rato más? Fuyumi intervino antes de que Tokuna pudiera responder, con una sonrisa suave pero firme. Fuyumi, con tono calmado. No, Eri. Tienes que descansar, mañana tienes escuela temprano. Eri infló ligeramente las mejillas, claramente inconforme. Eri, con un pequeño quejido. Pero, Izuku intervino, cruzando ligeramente los brazos mientras la miraba. Izuku, con una sonrisa leve, pero firme. Hazle caso a mamá Fuyumi. Eri bajó la mirada por un segundo, bufando suavemente antes de responder. Eri, resignada, pero obediente. Sí, papá. Fuyumi sonrió ante la respuesta y se acercó a ella, tomando su mano con suavidad.
Fuyumi, con cariño. Vamos. Eri miró una vez más a Tokuna antes de levantarse, como si quisiera asegurarse de que no iba a desaparecer en cuanto se fuera, y luego salió de la sala junto a Fuyumi. El ambiente quedó más tranquilo, más silencioso. Mei y Melissa comenzaron a recoger la mesa, llevándose los platos hacia la cocina mientras intercambiaban comentarios en voz baja, dejando que Izuku y Tokuna tuvieran su espacio. Izuku se sentó en la sala, indicando con un leve gesto que Tokuna se acercara. Ella no dudó en seguirlo, tomando asiento frente a él con una postura relajada, aunque su mirada mostraba que sabía que esa conversación era importante. Hubo un pequeño silencio antes de que Izuku hablara. Izuku apoya los codos en sus rodillas, mirándola con seriedad tranquila. ¿Por qué estás aquí? Tokuna lo observó, esperando a que continuara. Izuku frunce ligeramente el ceño, recordando. La última vez antes de desaparecer explicaste todo sobre las paradojas del tiempo. Dijiste que no volvería a verlas hasta que nacieran. Hizo una pequeña pausa, sin apartar la mirada de ella. Izuku. Y ahora estás aquí. Tokuna mantuvo la sonrisa, pero su expresión cambió ligeramente, mostrando una pequeña confusión. Tokuna ladea un poco la cabeza. No entendí nada de eso. Izuku parpadeó, sorprendido. Izuku, confundido. ¿Eh? Tokuna soltó una pequeña risa, como si acabara de darse cuenta de algo. Tokuna, con una sonrisa divertida. Ah, ya sé de qué hablas. Se acomodó un poco en su lugar antes de continuar. Tokuna. ¿Te refieres a la otra Tokuna, no? Izuku abrió un poco más los ojos. Izuku, sorprendido. ¿Sabes de ella? Tokuna asintió con naturalidad. Tokuna, con tono ligero. Sí. Tú y mamá me contaron sobre ella. Esa respuesta hizo que Izuku relajara un poco su expresión, dejando escapar una pequeña sonrisa. El silencio volvió por un instante, pero esta vez no era incómodo. Tokuna respiró hondo antes de continuar. Tokuna, con un tono más directo, pero sin perder la calidez. Estoy aquí porque perdí una apuesta. Izuku levantó una ceja, claramente confundido. Tokuna continuó, sin perder la sonrisa. Tokuna. Con mis hermanas. Y me tocó a mí venir al pasado. Izuku no dijo nada de inmediato, pero su expresión lo decía todo. Tokuna llevó una mano a uno de sus bolsillos y sacó un pequeño frasco, extendiéndolo hacia él. Tokuna, mirándolo con una pequeña sonrisa. ¿Y por qué tenía que darte esto? Izuku tomó el frasco con cuidado, observándolo con atención. Izuku frunce ligeramente el ceño. ¿Qué es? Tokuna lo miró directamente a los ojos. Y su sonrisa, aunque pequeña, tenía un significado claro. Tokuna, con suavidad. Algo que ayudará a Mama Ochako a tener hijos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Porque en ese momento, Izuku entendió que el futuro no solo había regresado, también estaba empezando a tomar forma otra vez. Izuku permaneció en silencio durante varios segundos después de escuchar las palabras de Tokuna, como si su mente necesitara más tiempo del habitual para procesarlas, no por falta de comprensión, sino por el peso que llevaban implícitas. El pequeño frasco descansaba ahora en su mano, y aunque era un objeto simple a primera vista, lo sentía más pesado de lo que debería, como si cargara algo más que su contenido. Su mirada se mantenía fija en él, analizando cada detalle, buscando alguna señal que le indicara que todo aquello era una broma, un error o una mala interpretación, pero no encontraba nada que lo sacara de esa realidad. Izuku frunce el ceño mientras levanta ligeramente el frasco. No bromees con eso. Su voz no fue dura, pero sí firme, marcada por una seriedad que no solía mostrar tan fácilmente. Tokuna, que seguía frente a él, no apartó la mirada ni cambió su expresión relajada, aunque sus ojos reflejaron que entendía perfectamente el motivo detrás de esa reacción. Izuku baja un poco la mano, mirándola directamente. Ese tema es delicado. Tokuna inclinó ligeramente la cabeza, sin perder la calma, y dio un pequeño paso hacia él, como si quisiera acortar la distancia no solo física, sino emocional. Tokuna, con voz tranquila, pero segura. No estoy bromeando, papá. Hubo una pausa breve, lo suficiente para que sus palabras se asentaran antes de continuar. Tokuna, mirándolo con sinceridad. Esto puede ayudar a Mama Ochako. Izuku no respondió de inmediato. Sus dedos se cerraron un poco más alrededor del frasco, y su mirada volvió a él por un instante antes de regresar a Tokuna, como si intentara encontrar en su expresión alguna duda, alguna señal de inseguridad que justificara ignorar todo aquello. Tokuna, por su parte, dejó escapar una pequeña sonrisa, no burlona, sino más bien consciente de la comparación que estaba por hacer. Tokuna, encogiéndose ligeramente de hombros. Mira, no soy como la otra Tokuna. Izuku levantó la mirada, prestando más atención. Tokuna, con un tono ligero, pero honesto. Ella era inteligente. Muy inteligente. 1.
Hizo una pequeña pausa, pero esta vez su expresión se volvió más seria. Tokuna. Pero sé que esto puede funcionar, papá. Las palabras quedaron en el aire, claras, sin adornos, sin intentar convencerlo con algo más que su propia certeza. Izuku no desvió la mirada esta vez. Se quedó observándola directamente, como si tratara de medir el peso real de esa seguridad. Bajó la vista nuevamente al frasco, girándolo ligeramente entre sus dedos. Izuku, en voz más baja, pensativo. ¿De dónde salió esto? Tokuna no tardó en responder. Tokuna, con naturalidad. Lo conseguí con unos científicos en el futuro. Se cruzó de brazos ligeramente, como si ese detalle, aunque importante, no fuera lo central. Tokuna. Por eso lo traje para que lo usen. Izuku apretó los labios suavemente. Sus ojos seguían en el frasco, pero ya no lo analizaban de la misma forma. Ahora había algo más en su mirada. Duda, miedo, memoria. Y entonces negó. Izuku, sin levantar la voz, pero con decisión. No. La respuesta fue inmediata. Directa. Tokuna parpadeó, claramente sorprendida por lo rápido y firme del rechazo. Tokuna, frunce ligeramente el ceño, confundida. ¿No? Izuku levantó la mirada hacia ella, y en sus ojos ya no había duda sobre su respuesta, pero sí sobre lo que implicaba. Izuku, con tono serio, pero contenido. Ochako tardó años en superar eso. Su voz no era dura, pero cada palabra parecía cuidadosamente medida. Izuku. Aceptar que era estéril no fue fácil para ella. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del frasco. Izuku. No quiero darle falsas esperanzas otra vez. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera de los anteriores. Tokuna no interrumpió, no respondió de inmediato. Simplemente lo observó, escuchando. Izuku baja un poco la mirada, con una pequeña tensión en la voz. ¿Y si esto falla? Hizo una pausa, no porque no supiera qué decir, sino porque lo que seguía era más difícil de admitir. Izuku, casi en un susurro contenido. No podría verla desmoronarse otra vez. Tokuna no cambió su postura de inmediato. Permaneció en silencio unos segundos, dejando que sus palabras se asentaran sin intentar interrumpirlas o suavizarlas. Finalmente, asintió. Tokuna, con voz suave. Lo entiendo. No había reproche en su tono, ni decepción evidente. Solo comprensión. Pero no se quedó ahí. Tokuna, mirándolo con calma, pero con firmeza. Pero esta decisión no es tuya, papá. Izuku levantó ligeramente la mirada. Tokuna, con una pequeña sonrisa, pero seria. Es de mamá Ochako. Las palabras no fueron agresivas, pero sí claras. No intentaban imponerse, pero tampoco podían ignorarse. Tokuna dio un paso hacia la mesa cercana y, con cuidado, dejó el frasco sobre ella, sin forzar a Izuku a sostenerlo más tiempo del necesario. Tokuna, señalando el frasco suavemente. Déjalo aquí. Luego volvió a mirarlo. Tokuna. Cuando mamá Ochako venga dile. Izuku no respondió de inmediato. Su mirada se quedó en el frasco, como si ahora que no lo tenía en la mano, su presencia fuera aún más evidente. Tokuna dio un pequeño paso hacia atrás, como si ya hubiera tomado una decisión. Tokuna, con un tono más ligero. Ya tengo que volver. Izuku reaccionó casi al instante, levantando la mirada. Izuku, con sorpresa. ¿Tan pronto? Tokuna sonrió, esta vez con un toque más nostálgico. Tokuna. Me encantaría quedarme más tiempo. Hizo una pequeña pausa, observándolo con cariño. Tokuna. Pero necesito regresar. No hubo discusión en su voz, ni duda. Era simplemente un hecho. Izuku se quedó en silencio un segundo, como si quisiera decir algo más, como si buscara una razón para hacerla quedarse, pero no encontró una que pudiera cambiar lo que ya estaba decidido. Tokuna se acercó a él sin prisa, acortando la distancia una vez más, y sin dudarlo lo abrazó. Tokuna, cerrando ligeramente los ojos, con una sonrisa suave. Te quiero mucho, papá. Izuku respondió al abrazo casi de inmediato, rodeándola con los brazos con una firmeza que no necesitaba palabras. Izuku, en voz baja. Yo también. El abrazo duró solo unos segundos, pero fue suficiente. Cuando se separaron, Tokuna lo miró una vez más, y su sonrisa volvió a ese punto entre lo cálido y lo juguetón. Tokuna, con tono ligero. Nos vemos en 3 años. Izuku abrió los ojos con sorpresa. Izuku, confundido. ¿3 años? Tokuna soltó una pequeña risa. Tokuna, con una sonrisa traviesa. Spoilers. Izuku negó ligeramente con la cabeza, incapaz de evitar una pequeña sonrisa ante eso. Tokuna dio un paso hacia atrás, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Lo activó sin complicaciones, y en cuestión de segundos, esa misma luz azul comenzó a formarse frente a ella, expandiéndose hasta convertirse en un portal. La escena se repitió, pero esta vez no tomó a nadie por sorpresa. Tokuna miró una vez más a Izuku.
Tokuna, con una última sonrisa. Cuídense. Y sin esperar más, dio media vuelta y entró en el portal. La luz se cerró casi de inmediato, desapareciendo sin dejar rastro. El silencio volvió a llenar la sala. Izuku permaneció de pie, inmóvil por unos segundos, observando el lugar donde había estado el portal, como si esperara que se abriera otra vez. Pero no lo hizo. Finalmente, dejó escapar un suspiro bajo, casi imperceptible, y su mirada descendió lentamente hasta la mesa. El frasco seguía ahí, quieto, esperando. Y esta vez no apartó la mirada. La casa había recuperado su silencio poco a poco después de la partida de Tokuna, pero no era el mismo silencio de antes, ni uno que trajera calma por completo. Eran ya cerca de las 11 de la noche, y aunque todo parecía estar en orden, con las luces encendidas solo en las áreas principales y el resto de las habitaciones sumidas en la quietud del descanso, Izuku seguía en la sala sin haberse movido demasiado desde que el portal se había cerrado. El tiempo había avanzado sin que él realmente lo sintiera, como si se hubiera quedado atrapado en ese instante en el que su hija volvió a desaparecer, dejando detrás algo mucho más difícil de ignorar que su propia ausencia. El frasco seguía sobre la mesa frente a él, exactamente en el mismo lugar donde Tokuna lo había dejado. No era un objeto llamativo ni complejo a simple vista, pero su presencia llenaba el espacio de una forma que resultaba imposible de ignorar. Izuku lo observaba en silencio, apoyado ligeramente hacia adelante, con los codos descansando sobre sus rodillas y las manos entrelazadas, como si en cualquier momento fuera a tomarlo otra vez, pero sin decidirse a hacerlo. Su mente no estaba en blanco, ni mucho menos. Estaba llena de pensamientos que iban y venían, recordando palabras, expresiones, promesas y sobre todo, el rostro de Ochako cuando años atrás tuvo que aceptar algo que nunca debió haber sido tan definitivo. No estaba solo, aunque por momentos lo parecía. Melissa se encontraba sentada a un lado, no demasiado cerca como para invadir su espacio, pero lo suficiente como para dejar claro que no tenía intención de irse sin asegurarse de que él estuviera bien. Había estado ahí desde que Tokuna se fue, acompañándolo en ese silencio que no necesitaba llenarse constantemente con palabras, entendiendo que a veces la presencia era más importante que cualquier conversación. Pasaron unos minutos más antes de que Izuku hablara, sin apartar la mirada del frasco. Izuku, con voz baja, sin moverse. No tienes que quedarte. Melissa giró ligeramente la cabeza hacia él, apoyando un brazo en el respaldo del sofá con una expresión relajada, aunque atenta. Melissa, sonríe levemente, en tono de broma. Claro que tengo que quedarme. Izuku levantó apenas la mirada, sin entender del todo el tono. Melissa, encogiéndose de hombros, divertida. No puedo dejarte solo, eres perfectamente capaz de hacer una tontería en este estado. Izuku soltó una pequeña risa baja, casi automática, como si esa simple broma lograra romper un poco la tensión que llevaba acumulando desde hacía rato. Izuku niega suavemente con la cabeza, con una sonrisa leve. No estoy tan mal. Melissa lo observó unos segundos, sin perder esa sonrisa ligera, pero sin añadir nada más. No hacía falta. Ambos sabían que no se trataba de estar mal o bien, sino de lo que implicaba lo que estaba frente a él. La conversación continuó de forma más ligera durante algunos minutos, con comentarios simples, pequeñas distracciones que no buscaban evitar el tema, sino darle un respiro. Sin embargo, ese momento no duró demasiado, porque el sonido de la puerta principal abriéndose volvió a cambiar el ambiente de la casa. Izuku levantó la mirada casi de inmediato, girándose ligeramente hacia la entrada. Los pasos que siguieron no eran desconocidos, y en cuestión de segundos, Ochako, Nejire y Tsuyu entraron, trayendo consigo el aire fresco de la noche y el cansancio de una jornada larga de trabajo. Melissa se levantó primero, acercándose con naturalidad. Melissa, con tono amable, señalando hacia la cocina. Quedó algo de la cena, por si quieren. Nejire sonrió con energía, como si el cansancio no la afectara del todo, mientras Tsuyu asentía con calma. Izuku, por su parte, ya estaba de pie, y en cuanto sus ojos se encontraron con los de Ochako, supo que no podía esperar más. Izuku, con tono tranquilo, pero serio. «Ochako, ¿podemos hablar?» Ochako lo observó un segundo, notando de inmediato que había algo importante en su expresión, y asintió sin dudar. Ochako, con una pequeña sonrisa, pero atenta. «Sí». Mientras tanto, Nejire y Tsuyu se dirigieron hacia la cocina junto con Melissa, dejando la sala en un silencio más íntimo. Izuku caminó unos pasos, asegurándose de que no estuvieran demasiado cerca de las demás, y se detuvo frente a la mesa donde el frasco seguía reposando. Ochako lo siguió, cruzándose de brazos ligeramente, esperando a que hablara. Izuku tomó aire antes de comenzar. Izuku, mirándola directamente. Tokuna volvió.
Ochako abrió un poco los ojos, sorprendida, pero su reacción fue inmediata. Ochako, con emoción genuina. ¿En serio? Su expresión cambió rápidamente a una sonrisa amplia, llena de ilusión. Ochako. ¿Dónde está? Izuku bajó la mirada apenas un segundo antes de responder. Izuku, con calma. Ya se fue. La sonrisa de Ochako no desapareció por completo, pero sí se suavizó. Ochako, con curiosidad. ¿Desapareció como la otra vez? Izuku negó suavemente. Izuku. No, esta vez se fue por su propia voluntad. Ochako asintió, procesando eso, pero antes de que pudiera decir algo más, Izuku extendió la mano y tomó el frasco, levantándolo ligeramente para que ella lo viera. Izuku, con tono más serio. Pero vino y trajo esto. Ochako inclinó un poco la cabeza, observándolo con curiosidad. Ochako. ¿Qué es? Izuku dudó un instante. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente lo que significaban esas palabras. Aún así, no las evitó. Izuku, mirándola directamente, con voz firme pero suave. Dijo que esto puede hacer que tú puedas tener hijos. El efecto fue inmediato. Los ojos de Ochako se abrieron con sorpresa, y por un segundo no dijo nada, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Luego, poco a poco, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, creciendo con una emoción que no pudo contener. Ochako, con voz temblorosa, pero llena de ilusión. ¿En serio? Izuku no respondió con la misma certeza. Izuku, con honestidad. Puede ser en serio. No era una afirmación absoluta, pero tampoco una negación. Era una posibilidad. Y para Ochako, eso fue suficiente. Ochako, da un pequeño paso hacia él, con decisión. Entonces hay que hacerlo. Izuku levantó ligeramente la mano, como si quisiera frenar ese impulso. Izuku, con tono calmado. Espera, piénsalo bien. Pero Ochako negó suavemente, sin perder la sonrisa. Ochako, mirándolo con firmeza, pero con calidez. Izuku. Hizo una pequeña pausa antes de continuar, como si eligiera bien sus palabras. Ochako. Si no tienes miedo, no te estás arriesgando, y si no te estás arriesgando, ¿qué diablos estás haciendo? Izuku se quedó en silencio, escuchando. Ochako, da un paso más cerca, con determinación. Esto es una oportunidad. Su mirada no vacilaba. Ochako. Y si falla no pasa nada. Su voz se suavizó apenas. Ochako. Al menos lo intentamos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un momento de decisión. Izuku la observó durante unos segundos, viendo en sus ojos algo que no era solo ilusión, sino valentía. No era la misma reacción de alguien que no entendía el riesgo, sino de alguien que lo conocía y aún así elegía avanzar. Finalmente, asintió. Izuku, con una pequeña sonrisa, más tranquila. Está bien. Y en ese momento, el frasco dejó de ser solo una duda. Se convirtió en una posibilidad real. El tiempo no se detuvo después de aquella noche, y aunque por momentos Izuku deseó que lo hiciera, que le diera aunque fuera un poco más de espacio para pensar, para procesar todo lo que Tokuna había dejado en sus manos, la realidad siguió avanzando con la misma indiferencia de siempre. Sin embargo, esta vez no era un avance vacío, sino uno cargado de una decisión que poco a poco se fue volviendo inevitable. El frasco dejó de ser un simple objeto extraño traído del futuro y pasó a convertirse en una posibilidad real, una que no podían ignorar, por más miedo que implicara. Los días siguientes estuvieron marcados por cautela. No actuaron impulsivamente, no dejaron que la emoción del momento dictara lo que vendría después, porque ambos entendían que aquello era demasiado importante como para tratarlo a la ligera. Buscaron ayuda, acudieron a quienes sabían que podían darles una respuesta real, no una basada en esperanza vacía. Y entre todas las personas que podían analizar algo así, hubo una que destacó por encima de todas. Cuando Recovery Girl aceptó revisar el contenido del frasco, el ambiente cambió por completo. Su presencia imponía respeto, pero también tranquilidad. No era alguien que se dejara llevar por teorías sin fundamento, ni por emociones ajenas, y eso era exactamente lo que necesitaban. Durante días analizó el contenido, realizó pruebas, comparó resultados, y aunque Izuku no entendía cada procedimiento, podía notar en su expresión que no estaba descartando aquello como imposible. Eso fue lo que realmente le hizo dudar, porque si alguien como ella no lo rechazaba, entonces había una posibilidad. Cuando finalmente dio su veredicto, lo hizo con la misma calma de siempre, pero con una certeza que fue suficiente para cambiarlo todo. Dijo que podía funcionar. No garantizó nada, pero tampoco lo negó. Y para Ochako, eso fue suficiente. Ochako, mira a Izuku con determinación, sin dudar.
Quiero hacerlo. Izuku la observó en silencio durante unos segundos, buscando en su mirada alguna señal de duda, de miedo que pudiera detenerlos, pero no encontró nada de eso. Lo que vio fue algo más fuerte, algo que había estado ahí desde hacía tiempo y que ahora simplemente había encontrado una oportunidad para salir. Izuku suspira suavemente, asintiendo. Está bien, lo hacemos. El procedimiento fue más sencillo de lo que esperaba, pero eso no lo hacía menos importante. Estuvo presente en todo momento, observando, acompañando, sin apartarse de Ochako ni un solo instante. Cuando Recovery Gel administró el contenido del frasco, no hubo nada espectacular, ningún cambio visible, ninguna señal inmediata de que algo extraordinario acababa de suceder. Solo quedó el silencio y la espera. Y fue ahí donde comenzó lo más difícil: esperar. Los primeros días estuvieron llenos de una calma tensa, como si ambos intentaran no pensar demasiado en ello, pero al mismo tiempo no pudieran evitarlo. Cada gesto, cada mirada, cada pequeño momento entre ellos parecía tener un significado distinto, como si todo girara alrededor de esa posibilidad. El primer intento llegó con nervios que ninguno quiso admitir en voz alta. Ochako sonríe un poco nerviosa mientras evita mirarlo directamente. No te pongas raro, ¿sí? Izuku ríe bajo, intentando relajarse. Tú tampoco. A pesar de las palabras, ambos sabían que nada de eso era normal. No en ese contexto. No con todo lo que estaba en juego. Después vino la espera y la primera prueba. Se quedaron en silencio mientras miraban el resultado, como si ninguno quisiera ser el primero en reaccionar. Nada. Ochako dejó escapar una pequeña risa, aunque no completamente natural. Ochako se encoge de hombros, forzando una sonrisa. Bueno, era obvio que no iba a ser a la primera. Izuku asintió, acercándose un poco más a ella. Izuku, con suavidad. Sí, es normal. Y lo era. Pero eso no evitó que algo dentro de él se tensara ligeramente. Pasaron los días y lo intentaron de nuevo. El segundo intento fue más tranquilo en apariencia, pero la expectativa seguía ahí, creciendo en silencio. Esta vez no hubo bromas antes de la prueba, solo una calma que parecía demasiado controlada. Otra vez, nada. Ochako no dijo nada de inmediato. Se quedó viendo el resultado unos segundos más de lo necesario antes de apartar la mirada. Ochako respira hondo, sonriendo levemente. Seguimos. Izuku la observó con atención, notando ese pequeño cambio, ese esfuerzo por mantenerse firme. Izuku asiente, con tono suave. Seguimos. El tercer intento, el cuarto, el quinto, cada uno fue repitiendo el mismo ciclo. Intento, espera, prueba, resultado negativo. Y aunque Ochako nunca perdió la sonrisa del todo, Izuku comenzó a notar los detalles que antes no estaban ahí. La forma en que sus hombros se relajaban un poco más de lo normal después de cada resultado, cómo su mirada se quedaba en silencio unos segundos más, cómo sus palabras intentaban ser más fuertes de lo que realmente se sentía. Ella no se rompía, pero tampoco estaba intacta, y eso era lo que más le dolía. Izuku, una noche, mirándola con preocupación. Podemos parar si quieres. Ochako levantó la mirada de inmediato, negando suavemente. Ochako, con firmeza, aunque su voz era más baja. No. Se acercó un poco más, apoyando su frente contra la de él. Ochako. Quiero seguir. Izuku cerró los ojos un segundo, entendiendo que aquello no era solo un intento más para ella. Era algo que necesitaba hacer. Y entonces llegó el último intento. No lo llamaron así. No lo dijeron en voz alta. Pero ambos lo sintieron diferente. No había presión, no había palabras innecesarias, solo una conexión más profunda, más tranquila, como si finalmente hubieran aceptado que el resultado no cambiaría lo que eran, ni lo que ya tenían. Después la espera. Pero esta vez no se sintió igual. Había algo distinto en el aire, en la forma en que se miraban, en cómo ninguno quería decirlo, pero ambos lo pensaban. Cuando llegó el momento de la prueba, el silencio fue absoluto. Ochako sostenía el resultado con manos que temblaban apenas lo suficiente como para notarlo. Izuku la observaba sin moverse, como si cualquier acción pudiera romper ese instante. Y entonces, Ochako levantó la mirada. Sus ojos estaban brillando, no por tristeza, por algo más. Ochako, con una sonrisa que no pudo contener. Izuku. No necesitó decir más. Izuku dio un paso hacia ella, sus ojos abriéndose con una mezcla de sorpresa y emoción que no pudo ocultar. Izuku, con voz baja, casi incrédula. ¿Sí? Ochako asintió. Y en ese momento, todo se rompió. Izuku no pensó, no dudó, simplemente se acercó y la besó con una intensidad que llevaba acumulándose durante semanas, rodeándola con los brazos como si necesitara sostener ese momento con todo lo que tenía.
Ochako respondió de la misma forma, aferrándose a él, dejando que toda la emoción que había contenido saliera de golpe. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas, sus respiraciones mezclándose, sus sonrisas imposibles de ocultar. Izuku ríe suavemente, con los ojos brillosos. Vamos a ser papás. Ochako soltó una pequeña risa, negando ligeramente. Ochako, con una sonrisa llena de emoción. Ya lo somos con Eri. Izuku asintió, pero su expresión cambió, volviéndose más profunda. Izuku, con voz suave, pero llena de sentimiento. Sí, pero esto. No terminó la frase. No hacía falta. Ochako lo entendió. Y en ese momento, ambos supieron que no era solo una posibilidad. Era real. Y era increíble. La noticia no se quedó solo entre ellos dos por mucho tiempo. Era imposible. Algo así no podía guardarse, no cuando había tantas personas involucradas en su vida, tantas que habían estado ahí en los momentos difíciles, en las dudas, en los intentos fallidos, en las noches donde el silencio decía más que cualquier palabra. Así que, cuando finalmente decidieron contarlo, el ambiente en la casa cambió por completo. No hubo una reunión formal ni un gran anuncio preparado. Simplemente sucedió. Izuku rasca un poco su mejilla, algo nervioso. Bueno, tenemos algo que decirles. Las miradas se giraron hacia él y hacia Ochako casi al mismo tiempo. Algunas ya sospechaban que algo pasaba, otras simplemente estaban curiosas, pero nadie esperaba lo que vino después. Ochako toma la mano de Izuku, sonriendo con emoción. Estoy embarazada. El silencio duró apenas un segundo. Luego todo explotó. Las reacciones fueron inmediatas, mezclándose entre gritos ahogados, sonrisas enormes, miradas sorprendidas y comentarios cruzados. Nejire prácticamente saltó de emoción, Tsuyu sonrió con esa calma característica, pero con un brillo evidente en sus ojos. Mei ya estaba pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, y otras simplemente no podían dejar de mirar a Ochako como si quisieran confirmar que era real. Pero lo que nadie esperaba fue lo siguiente. Varias de ellas intercambiaron miradas. Y luego, Izuku suda frío al notar el ambiente, levantando las manos rápidamente. A ver, tranquilas. Las detuvo antes de que la situación se saliera completamente de control. Izuku, con una risa nerviosa. Primero vamos a ver cómo va el embarazo de Ochako. Algunas soltaron pequeñas risas, otras desviaron la mirada con cierta vergüenza, pero el ambiente se relajó lo suficiente como para que la emoción no se transformara en caos. En medio de todo eso, una pequeña figura se acercó con pasos rápidos. Eri se detuvo frente a Ochako, mirándola hacia arriba con esos ojos llenos de emoción que no intentaba ocultar. Eri sonríe ampliamente, con voz llena de felicidad. Felicidades. Ochako bajó la mirada hacia ella, y su expresión se suavizó de inmediato, volviéndose aún más cálida. Ochako se inclina un poco, acariciando su cabeza. Gracias, Eri. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Ochako, con una sonrisa dulce. Pero tú siempre vas a ser mi primera hija. Eri abrió un poco más los ojos, sorprendida por esas palabras, y luego su sonrisa creció aún más. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a abrazarla con fuerza. Eri, abrazándola con todo lo que tenía. ¿Sí? Ochako respondió al abrazo, cerrando los ojos un segundo, sintiendo ese momento como algo que reafirmaba todo lo que eran como familia. Poco a poco, las demás se fueron acercando también, formando un abrazo grupal que no necesitaba orden ni estructura. Simplemente sucedió. Cada una aportando su propia emoción, su propia forma de estar presente. Y así, entre risas, abrazos y miradas llenas de significado, el tiempo volvió a avanzar. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y antes de que se dieran cuenta ya habían pasado 8 meses. El embarazo avanzó bien. Hubo revisiones constantes, cuidados, momentos de nervios y otros de calma, pero en general todo se desarrolló como esperaban. Decidieron no saber el sexo del bebé hasta el final, una decisión que al inicio parecía simple, pero que con el paso del tiempo se volvió una pequeña tortura de curiosidad para todos, especialmente para quienes no podían evitar hacer apuestas o teorías cada vez que surgía la oportunidad. Y ahora había llegado el momento. El hospital privado estaba en calma, pero no en silencio. Había movimiento constante, pasos de enfermeras, voces bajas, puertas que se abrían y cerraban. Dentro de una de las habitaciones, Ochako se encontraba acompañada por el personal médico, varias enfermeras, la doctora encargada y, por supuesto, Recovery Girl, no como doctora principal, sino como apoyo. Aunque cualquiera que la conociera sabía que en realidad solo estaba ahí porque quería ver todo de cerca. Mientras tanto, afuera, en la sala de espera, el ambiente era completamente distinto.
Izuku no estaba ahí, pero todos los demás sí. Eri estaba sentada, moviendo ligeramente las piernas por los nervios, mirando de vez en cuando hacia la puerta por donde su padre había desaparecido. Inko estaba a su lado, con las manos entrelazadas, sonriendo con una mezcla de emoción y ansiedad. Y alrededor de ellas, todas las demás, cada una manejando la espera a su manera. Algunas hablaban en voz baja, otras simplemente observaban en silencio. Pero todas estaban pendientes. El tiempo comenzó a sentirse más lento de lo normal. Minutos que parecían horas, horas que parecían aún más largas. Cada sonido que venía del pasillo hacía que varias levantaran la mirada al mismo tiempo, esperando ver a alguien salir con noticias. Pero nada, hasta que finalmente, la puerta se abrió. Izuku salió. Su expresión lo decía todo antes de que dijera una sola palabra. Sus ojos brillaban, su respiración estaba un poco agitada, pero sobre todo tenía una sonrisa que no podía ocultar. Todas se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Eri fue la primera en acercarse. Eri, mirándolo con emoción, casi saltando. «Papá». Izuku las miró a todas por un segundo, disfrutando ese instante, y luego habló. Izuku sonríe ampliamente, con orgullo. «Es un niño». Por un segundo hubo silencio. Y luego, la emoción explotó otra vez, aunque esta vez acompañada por las voces apresuradas de las enfermeras que no tardaron en intervenir. «Enfermera, levanta un poco la voz, pero con cuidado. Por favor, mantengan el volumen bajo». Las chicas bajaron la voz de inmediato, aunque las sonrisas y la emoción seguían intactas. Algunas se abrazaron, otras soltaron pequeñas risas, otras simplemente no podían dejar de sonreír. Izuku levantó ligeramente la mano para llamar la atención otra vez. Izuku, con tono calmado. «Por ahora no pueden entrar todas», señaló hacia la puerta. «Izuku. Después lo van a llevar a la sala de recién nacidos, ahí lo podrán ver». Luego bajó la mirada hacia Eri. «Izuku, sonríe suavemente. Pero tú puedes entrar». Los ojos de Eri brillaron de inmediato. Eri, emocionada, asintiendo rápido. «¿Sí?». Izuku le extendió la mano, y ella la tomó sin dudar, caminando junto a él hacia la habitación. Cuando entraron, el ambiente cambió por completo. Era más tranquilo, más íntimo. Ochako estaba recostada, visiblemente cansada, pero con una pequeña sonrisa en el rostro que lo decía todo. En sus brazos, envuelto con cuidado, estaba el bebé. Izuku se acercó despacio, como si cada paso tuviera un peso especial, y con sumo cuidado tomó al pequeño en sus brazos, sosteniéndolo con una delicadeza que contrastaba con todo lo que había vivido para llegar a ese momento. Eri se acercó un poco más, observando con atención. Ochako, con voz suave, pero feliz. «Acércate más, Eri». Eri dio un pequeño paso más, mirando al bebé con curiosidad, con emoción, y luego sonrió de una forma que iluminó toda la habitación. Izuku, mirándola, con una sonrisa cálida. «Ahora tienes que proteger a tu hermanito». Eri levantó la mirada hacia él, y luego volvió a mirar al bebé, asintiendo con fuerza. Eri, sonríe con determinación. «¿Sí?». Y en ese momento, sin necesidad de decir más, la familia volvió a crecer. Después de unos días, la casa Midoriya dejó de sentirse como antes, no porque hubiera perdido algo, sino porque había ganado mucho más. La llegada de Haruto no solo añadió un nuevo miembro a la familia, sino que cambió por completo la dinámica de todos los que vivían ahí. Las rutinas se ajustaron sin necesidad de imponerse, los tiempos se reorganizaron de forma natural y, aunque el cansancio se volvió un acompañante constante, también lo hizo una sensación de propósito que ninguno podía ignorar. Ochako rara vez estaba sola, siempre había alguien cerca ayudando, ya fuera preparando algo, cargando al bebé, o simplemente estando presente para que ella pudiera descansar unos minutos más. Cada una aportaba a su manera, sin competir, sin imponerse, como si todas entendieran que ese momento no era de una sola persona, sino de todos. Izuku, por su parte, tenía que dividirse entre dos mundos, que eran igual de importantes para él. Su agencia seguía creciendo, las responsabilidades no disminuían, y el hecho de ser el héroe número uno implicaba que no podía simplemente desaparecer del mapa, pero ahora cada vez que salía de casa sentía ese ligero tirón en el pecho, esa sensación de que había algo más importante esperándolo al final del día. Y ese día no fue la excepción. Fue largo, pesado, con decisiones que tomar, situaciones que resolver, y cuando finalmente regresó, su cuerpo reflejaba cada minuto de ese desgaste. Al abrir la puerta, el ambiente le habló antes que cualquier persona. No era un silencio tranquilo, sino uno cargado, como el que queda después de un día difícil. Las luces seguían encendidas, algunas de las chicas estaban en la sala, claramente agotadas, con posturas relajadas que no eran de descanso, sino de cansancio acumulado.
Apenas dio unos pasos dentro cuando el sonido que ya esperaba terminó de confirmar todo. El llanto del bebé. Izuku se pasa la mano por el cabello, soltando un suspiro cansado. Vaya día. Kaina levantó la mirada hacia él, recargada en el respaldo del sofá, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba resignación con agotamiento. Kaina ladea ligeramente la cabeza hacia arriba. Ha estado llorando todo el día. Izuku asintió despacio, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba, y sin decir mucho más comenzó a subir las escaleras, dejando atrás el murmullo bajo de la sala. Cada paso lo acercaba más al sonido, más a esa escena que, aunque difícil, también era parte de lo que había elegido, de lo que había construido. Al llegar a la habitación, abrió la puerta con cuidado y encontró a Ochako sentada, sosteniendo al bebé, intentando calmarlo con movimientos suaves, hablándole en voz baja, pero sin lograr que el llanto se detuviera. Se acercó sin hacer ruido, observando un segundo la escena antes de intervenir. Izuku se inclina y besa la frente de Ochako. Ya llegué. Ochako levantó la mirada, visiblemente cansada, pero aún así sonrió al verlo. Ochako, con voz suave, agotada. Bienvenido, no ha querido calmarse. Izuku asintió con calma, extendiendo los brazos. Izuku, con tono tranquilo. Dámelo un momento. Ochako no dudó, se lo entregó con cuidado, confiando completamente en él. Izuku acomodó al pequeño entre sus brazos, sosteniéndolo con firmeza pero con suavidad, comenzando a mecerlo lentamente. El llanto continuaba, pero Izuku no se apresuró, no buscó callarlo de inmediato, simplemente comenzó a hablar, como si lo que decía tuviera más peso que cualquier intento de silenciarlo. Izuku lo mira con una pequeña sonrisa, balanceándolo suavemente. Oye, necesito que me hagas caso un momento. El bebé seguía llorando, pero su voz se mantenía constante, tranquila. Izuku baja ligeramente la mirada hacia él. Quiero que creas en lo imposible. El movimiento de sus brazos se volvió más rítmico, más constante. Izuku, con tono cálido. Tu papá es el héroe número 1 del mundo, aunque no siempre fue así. Ochako lo observaba en silencio desde la cama, dejando de intentar intervenir, simplemente escuchando. Izuku sonríe levemente, sin dejar de mecerlo. Si me preguntaran si cambiaría algo de mi vida, negó suavemente con la cabeza. Izuku. No lo haría. El llanto comenzó a disminuir poco a poco, no de golpe, sino como si cada palabra fuera encontrando su lugar. Izuku, con voz tranquila, firme. Porque todo lo que pasó, lo bueno y lo malo, ajustó su agarre con cuidado. Izuku. Nos hizo quienes somos. El sonido del llanto se volvió más bajo. Izuku. Y no cambiaría eso por nada. Se inclinó apenas, acercándolo un poco más a su pecho. Izuku. Por eso tu mamá y yo tenemos una familia muy grande. Miró de reojo a Ochako, que ahora lo observaba con una expresión más relajada. Izuku. Iba a crecer más. El pequeño ya casi no lloraba. Izuku, con una sonrisa suave. Así que te voy a pedir algo. Hizo una pequeña pausa, como si quisiera que esas palabras se quedaran. Izuku. Haruto. El bebé se fue calmando por completo. Izuku. Cuando nazcan tus hermanas. Su voz se suavizó aún más. Izuku. Quiero que las cuides. El silencio comenzó a instalarse en la habitación. Izuku. Que las protejas, ya que gracias a ellas, tú estás aquí con nosotros. Y entonces, finalmente, el pequeño se quedó dormido. Izuku dejó escapar una pequeña sonrisa, una de esas que nacen sin esfuerzo, y caminó con cuidado hacia la cuna, dejándolo con delicadeza, asegurándose de no despertarlo. Luego se giró hacia Ochako, que apenas se mantenía despierta. Izuku le extiende la mano, con suavidad. Ven, necesitas descansar. La ayudó a recostarse, acomodándola con cuidado. Ochako intenta hablar, con voz débil. Todavía tengo cosas que hacer. Izuku la miró sin decir nada, y en cuanto su cabeza tocó la almohada, se quedó dormida casi al instante. Izuku suspira bajo, con una pequeña sonrisa. Ni lo intentaste. Tomó una sábana y la cubrió, asegurándose de que estuviera cómoda. La habitación quedó en silencio, uno tranquilo, lleno, de esos que no necesitan nada más. Izuku se quedó de pie unos segundos, observando a su familia, a su hijo, a la mujer que amaba, y todo lo que habían construido. Entonces levantó la mirada, como si supiera, como si sintiera que alguien había estado ahí todo este tiempo. Izuku sonríe con calma, mirando al frente. Gracias por acompañarme en todo esto. Hizo una pequeña pausa, manteniendo esa mirada. Izuku. Por llegar hasta aquí. Su voz era tranquila, sincera. Izuku. Sé que no todo fue perfecto y que quizá no todos esperaban este final. Se encogió ligeramente de hombros. Izuku. Pero así es la vida. Su expresión se suavizó. Izuku.
No siempre obtenemos lo que queremos y está bien. Respiró hondo. Izuku. Lo importante es seguir adelante y disfrutar cada día. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Izuku. Como si fuera el último. Su mirada no se apartó. Izuku. Espero que nos volvamos a ver. Hizo una pausa breve. Izuku. Pero por ahora les deseo lo mejor. La escena se mantuvo unos segundos más, antes de que todo comenzara a alejarse lentamente, dejando atrás la habitación, la casa, la luz cálida que seguía encendida, hasta que el cielo nocturno tomó su lugar y la luna iluminó el final de esa historia, antes de que todo se desvaneciera suavemente en la oscuridad. Fin. Y ese ha sido el capítulo final de esta historia. Hola, LAF1 Hecha 00017. Quería tomarme un momento para agradecerte sinceramente por tu increíble historia, Un problema del futuro. De verdad, me ha gustado mucho cómo desarrollaste la idea desde algo tan simple como un experimento en el taller de Mei Hatsume, hasta convertirlo en algo que cambia completamente la vida de Izuku Midoriya. Se nota el esfuerzo y la creatividad que le pusiste. También quiero ofrecerte una disculpa. Me doy cuenta de que en capítulos anteriores no te mencioné como creador. Y la verdad es que debí hacerlo desde el inicio. Tu trabajo merece reconocimiento, y lamento no haberlo hecho antes. Gracias por compartir tu historia y por el tiempo que le dedicaste. De verdad la disfruto mucho. Mucho ánimo y éxito con tus próximos proyectos.